La última vez que vi el techo de aquella habitación del Hospital Ramón y Cajal, tenía 28 años y mi cuerpo ya no respondía. Un peso de plomo en los pulmones, un sabor a metal y a mentira en la boca, 3 años de matrimonio, y el regalo de despedida de mi suegra, Carlota. Había sido un lento envenenamiento disfrazado de vitaminas para fortalecer la sangre. Ironías de la vida. Ella, que tanto presumía de sus misas dominicales en la Almudena, me enviaba al otro mundo con la sonrisa de una santa. Bertita, mi niña, tienes que cuidarte, me decía cada mañana al entregarme el pastillero de plata, y yo, como una tonta, como la chica buena de familia de clase media que creyó que el amor de un hombre como Alberto Valverde bastaba para ser aceptada en su mundo, tragaba aquellas pastillas con una sonrisa agradecida, hasta que los riñones dijeron basta. Aquella última tarde, la luz era demasiado blanca, demasiado fría, no estaban mis padres. Carlota se había asegurado de que descansaran en casa, solo ella, de pie junto a mi cama, con su traje de chaqueta de lino impecable, oliendo a Chanel número 5 y a hipocresía. Alberto no puede venir, dijo, ajustándose un puño inexistente. Tiene una reunión crucial con los inversores saudíes. Ya sabes, el negocio es el negocio. Intenté hablar, pero solo salió un susurro rasgado. ¿Dónde está? Ella se inclinó, y en sus ojos, por primera vez, no vi la máscara de dulzura forzada, sino el hielo puro, desnudo. No sufras más, Berta, es mejor así. Alberto necesita una esposa a la altura, alguien con un apellido que aporte algo más que, bueno, buen gusto para los vestidos. Su sonrisa se ensanchó, un gesto obsceno. Él ya lo entiende, solo era cuestión de tiempo. Descansa en paz. Hija, hija, la palabra resonó en mi cabeza como un latigazo. Sentí como el último soplo de vida se me escapaba, no por la enfermedad, sino ahogado por la rabia, por la impotencia, por la estupidez monumental de haberlo permitido. Mis ojos se nublaron. Lo último que escuché fue su taconeo alejándose por el pasillo, firme, victorioso, y luego, la nada. El despertar fue un puñetazo en el estómago. No era la nada, era la luz dorada y molesta de la mañana entrando por las persianas de mi antiguo dormitorio en el piso de mis padres, en el barrio de Chamberí, el olor a café recién hecho y a magdalenas, el pitido de un mensaje en mi móvil, un modelo que hacía 3 años que no usaba. Me incorporé de golpe, el corazón martilleándome las costillas, las manos, suaves, sin las venas marcadas y aquella palidez de enferma terminal. Me toqué la cara. Piel tersa, llena, me miré en el espejo de la cómoda. Allí estaba, Berta López, 25 años, con el brillo ingenuo aún en los ojos, el pelo castaño cayendo en ondas sobre los hombros, viva. En la mesilla de noche, junto al móvil que no paraba de parpadear, había un estuche de terciopelo azul, con dedos que temblaban. Lo abrí, dentro, reluciendo con una ostentación vulgar, estaba el collar, aquel collar. Una gruesa cadena de oro con un colgante en forma de ángulo recto, incrustado de diamantes minúsculos, un símbolo de nuestra unión firme y eterna, había dicho Alberto al ponerlo sobre mi cuello, hace una semana, en la cena de compromiso familiar. Una pieza hortera, de mal gusto, elegida por Carlota, es un diseño exclusivo, carísimo, de una joyería de la calle Serrano, susurró ella, asegurándose de que todos lo oyeran. Yo, como una idiota, lo llevé puesto toda la noche, sintiendo el peso del oro como una cadena. No fue un sueño. Los 3 años de infierno, la traición, la muerte lenta, eran reales, habían sucedido, y ahora estaba aquí, de vuelta en el punto de partida, una semana antes de la gran fiesta de compromiso oficial en el Hilton, el evento con el que los Valverde iban a presentarme a toda la buena sociedad de Madrid. Un hormigueo eléctrico, mezcla de pánico y de una euforia salvaje, me recorrió la espalda. No era un segundo chance, era un arma, una ventana abierta a un futuro que ya conocía, llena de las cartas marcadas de mis enemigos. El móvil vibró de nuevo. Era Alberto. Berta, cariño, ¿desayunando ya? Mamá y yo estamos pasando por el club. Queremos confirmar los detalles de los centros de mesa. Ella prefiere las orquídeas blancas, pero si tú insistes en los lirios. Leí el mensaje, y la náusea subió por mi garganta. La misma náusea que sentía cada vez que tragaba sus vitaminas. Mamá, siempre mamá. Su palabra era ley, su gusto, el bueno. Los lirios eran mi flor favorita, pero a Carlota le recordaban a los funerales. Ya empezaba. Antes, a los 25 años, habría contestado. Lo que prefiera tu madre, Alberto, me parece perfecto. Hoy, mis dedos se cernieron sobre la pantalla.
temblando de una emoción diferente. Los lirios. Oh nada, tú decides. Envié. La respuesta fue casi inmediata. Berta, no empieces con tonterías. Sabes que mamá se estresa con estas cosas. Son solo flores. Solo flores. Solo un collar. Solo tu vida. La voz de Carlota en el hospital resonó en mis oídos. Alberto necesita una esposa a la altura. Apagué el móvil. No eran solo flores. Era el primer movimiento en el tablero, y yo ya no jugaba para ser la reina elegida. Jugaba para volar el tablero por los aires. Bajé a la cocina. Mi madre, con su bata, removía el café. Ay, Bertita, qué tarde. ¿Soñabas con tu príncipe azul? Su sonrisa era cálida, genuina. Ella no sabía, en esta línea del tiempo, que su yerno y su nuera la considerarían una tendera con suerte por regentar una pequeña mercería en la calle Fuencarral. Algo así, mamá, dije, besándole la mejilla. El olor a jazmín de su colonia me partió el alma. En mi otra vida, ella y mi padre se habían consumido en la culpa y la tristeza tras mi muerte, creyendo que mi cuerpo había sido demasiado débil. Carlota se había asegurado de que los informes médicos fueran ambiguos. ¿Qué planes tienes hoy? ¿Con Alberto? No, con Sofía. Tengo que hacerle unas preguntas para un proyecto. Sofía Morales, mi amiga desde la Facultad de Bellas Artes, la única que, en la otra vida, había sospechado. Esa vieja víbora te está consumiendo, Berta, me dijo una vez. Tras una comida familiar especialmente tensa, yo me ofendí, defendí a mi suegra. Sofía, periodista de investigación en ciernes, me miró con lástima y no volvió a mencionarlo, hasta el día del funeral, cuando su mirada, seca y furiosa, se clavó en Carlota y Alberto desde el fondo de la capilla. Ella lo sabía, o al menos, lo intuyó. La llamé. Sophie, necesito verte, ya. Media hora después, tomábamos un café en una terraza de Malasaña, lejos de las miradas de la gente de Salamanca. Sofía, con sus gafas de pasta y su pelo corto teñido de un rojo vibrante, me escudriñó. Tienes pinta de haber visto un fantasma, o de haber sido tú el fantasma. ¿Qué pasa? ¿El príncipe Albertico y su mamacita ya te están volviendo loca con los preparativos de la boda? Respiré hondo. No podía contárselo todo. Me tomaría por loca. Tenía que darle una verdad a medias. Un anzuelo que picara su instinto de periodista. Necesito información, Sophie, para un proyecto artístico. Una serie sobre la doble moral en ciertos círculos. Hipocresía. Apariencias. La miré fijamente. ¿Tú cubriste hace meses ese reportaje sobre los chicos de compañía de lujo en Madrid? Sus ojos se abrieron ligeramente. Sí, cisnes en la sombra. ¿Por qué? Necesito nombres, direcciones, los lugares más exclusivos, los más discretos, donde va cierta clientela que no quiere ser vista. Sofía dejó la taza. Su expresión se volvió seria, profesional. Berta, ¿qué estás haciendo? Esto no suena a proyecto artístico, suena a algo personal. Y suena peligroso. Era personal, era la cosa más personal del mundo. Es ambas cosas, admití, bajando la voz. Y necesito que sea absolutamente confidencial. Ni siquiera puedo decirte por qué aún, pero te prometo que, cuando pueda, será la exclusiva de tu vida, una que hará temblar los cimientos de más de una familia, bien, de esta ciudad. Esa chispa, la de la periodista que huele la sangre, brilló en sus ojos. Dudó. Joder. Berta, me asustas un poco. Yo también me asusto, dije, y no mentía, pero confía en mí. ¿Me ayudas? Suspiró, sacó su portátil. Hay 3 sitios principales. Éter, en un sótano de la calle Claudio Coello, es el más caro, el más selecto. Luego, Némesis, en un chalet de La Moraleja, y Aquelarre, en Ibiza. Este último es más estacional, para verano y escapadas de fin de semana. La clientela es de mucho poder adquisitivo, políticos, empresarios, y sí, señoras de la alta sociedad con maridos distraídos o directamente ignorados. Me miró. Es esto. No hagas preguntas aún, Sophie, por favor, solo dame los detalles. Me pasó un archivo cifrado. Esto es lo que tengo: fotos de fachadas, nombres de managers de seudónimo, modus operandi. Es un mundo muy hermético, Berta, muy protegido. Gracias. Agarré su mano. De verdad. Solo una cosa, dijo ella, apretándome los dedos. Si esto tiene que ver con la familia Valverde, ten mucho cuidado. Esa gente no juega limpio, y Carlota Valverde tiene más influencia de la que aparenta. Su fachada de beata es solo eso, una fachada. Lo sé mejor que nadie, pensé, lo tendré en cuenta.
Mi siguiente parada fue una pequeña agencia de detectives en un discreto edificio de la calle Atocha. Despacho Cerbero, rezaba la placa. Lo había elegido por recomendación de un foro oscuro de Internet al que accedí usando los conocimientos que, en mi otra vida, había adquirido por aburrimiento durante mis largas convalecencias. Diego, el dueño, no era el típico detective de novela negra. Era un tipo joven, de unos 35, con aspecto de informático, jeans y una sudadera con capucha. Señorita López, siéntese. Su oficina era minimalista, solo pantallas de ordenador. Me dijo por teléfono que necesita seguimiento discreto, objetivo de alto poder adquisitivo, posiblemente escurridizo. Exacto. Puse una foto de Carlota en su mesa, sacada de la revista Hola. Iba impecable, sonriendo en una gala benéfica. Carlota Valverde de Fernández. Necesito saber todos sus movimientos, fuera de su rutina pública. ¿A dónde va? ¿Con quién se ve? Especialmente si son hombres notablemente más jóvenes que ella. Y necesito pruebas, fotos, vídeos, facturas si es posible, todo. Diego no pestañeó. Entiendo. Plazo. Una semana, máximo. Silbó bajito. Difícil, pero no imposible. Es caro. El dinero no es problema. Había vaciado mi cuenta de ahorros, la que destinaba para montar mi propia boutique. Ahora era mi fondo de guerra. Necesito que empiece hoy, ahora mismo. ¿Motivo? Preguntó. Por protocolo. Supongamos que estoy considerando una inversión familiar muy importante, y quiero asegurarme de con quién me estoy asociando. La mentiza salió de mi boca con una facilidad que me heló. Ya estaba aprendiendo a jugar sucio. Diego asintió, como si esa explicación, falsa y vaga, fuera la más normal del mundo. Le mandaré informes diarios a este número encriptado. Pago por adelantado. 50%. Firmé el contrato y salí. El aire de Madrid me golpeó en la cara. Era primavera, pero yo sentía el invierno en los huesos. El invierno de mi otra muerte. Cada paso, cada respiración. Era un regalo robado, un recurso que no iba a desperdiciar. Aquella noche, Alberto vino a cenar a casa de mis padres. Llegó con un ramo de rosas caras y sin aroma. Otra elección de Carlota, seguro. Durante la cena, habló sin parar de la fiesta, de la lista de invitados. El ministro ha confirmado, ¿te lo puedes creer? De la orquesta. Yo apenas hablaba, observando su perfil seguro, su sonrisa de dientes perfectos, la forma en que revisaba el móvil cada 5 minutos, probablemente buscando la aprobación de mamá. ¿Cómo no lo vi antes? La debilidad disfrazada de seguridad, la sumisión absoluta a esa mujer que ahora mismo estaría planeando mi lenta aniquilación. Cariño, estás muy callada, dijo mi madre, sirviéndole más vino a Alberto. Es el estrés. Seguramente, contestó él por mí, poniendo su mano sobre la mía. Su tacto me provocó escalofríos. ¿Verdad, Berta? Son muchas emociones. Lo miré a los ojos. Sí, muchas emociones. Sobre todo, sorpresa. ¿Sorpresa? Él rió. ¿Por qué? Por descubrir cosas nuevas de la gente que creías conocer. Dije, con dulzura envenenada. Su sonrisa se congeló un instante. Luego, dio un sorbo a su vino. Bueno, en la vida nunca se deja de aprender, ¿no? Exacto. Después de la cena, mientras ayudaba a mi madre a llevar los platos a la cocina, él me agarró del brazo en el pasillo, con más fuerza de la necesaria. ¿Qué te pasa, Berta? ¿Llevas días rara? ¿Es por lo de las flores? Por Dios, no seas infantil. Mamá solo quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros, repetí, liberando mi brazo. ¿O lo mejor para ella? Se quedó boquiabierto. La idea de cuestionar a Carlota era, para él, una blasfemia. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que ha hecho por ti, por integrarte en la familia, mamá te quiere como a una hija. Una risa seca, áspera, me salió de la garganta. Ah, sí, como a una hija. El recuerdo de su voz en el hospital atravesó mi mente como un cuchillo. Descansa en paz, hija. Berta, tu tono. Su voz se endureció. La máscara del caballero perfecto se resquebrajaba, mostrando al niño enfadado que había debajo. No sé qué juego estás jugando, pero te agotas. La fiesta de la semana que viene es crucial, para la familia, para el negocio. No voy a permitir que tus caprichos o tus ataques de celos absurdos lo estropeen. Celos. Musité, como saboreando la palabra. Interesante, ¿y de quién tendría celos? Alberto. Él palideció ligeramente. Un destello de inseguridad, culpa. No, imposible. Alberto nunca se cuestionaba a sí mismo. Estás siendo irracional. Seguro que es el estrés. Hablaré con mamá.
A lo mejor podemos incluir tus estúpidos lirios en algún rincón. No te molestes, dije, volviéndome hacia la cocina. Guarda tus esfuerzos. Los vas a necesitar. Esas noches. No podía dormir. Revisaba obsesivamente el teléfono encriptado que me había dado Diego. Los primeros informes eran rutinarios. Carlota salía a sus comités de caridad, a sus misas, a sus almuerzos con amigas, la perfecta señora de la alta sociedad madrileña, pero en el tercer día, llegó el primer destello, sujeto a desviado ruta tras comité en el RIS, taxi a calle Claudio Coello, número 124, entró en portal de alta seguridad, cámaras, permaneció dentro 2 horas y 45 minutos. Al salir, iba acompañada de un varón, apariencia entre 25 a 30 años, moreno, complexión atlética. Se separaron en esquina, él entró en un Audi A5 deportivo, matrícula, número cifrado. Seguiré, Claudio Coello, 124, éter. El primer nido, mi corazón latía con un ritmo salvaje, allí estaba, había picado el anzuelo. Al día siguiente, otro informe, más jugoso. Alberto había salido de la ciudad para una reunión de negocio en Barcelona. Carlota, supuestamente de retiro espiritual en un convento de Ávila. Según le había contado a mi madre por teléfono, pobre, necesita tanta paz. Había tomado un vuelo privado a Ibiza, Diego, con contactos que no quise preguntar. Había conseguido fotos borrosas pero identificables desde el puerto deportivo de Marina Botafoch. Carlota, con un vestido blanco ceñido y unas gafas de sol enormes, subía a un yate de lujo, de la mano de un joven rubio, casi un niño, que no podía tener más de 22 años. La hipocresía era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. La beata, la viuda ejemplar, la madre devota, gastando la fortuna familiar que tanto protegía, y que en parte procedía de mi futura dote. Lo supe después, en jovencitos de alquiler, pero necesitaba más, necesitaba algo irrefutable, algo que no pudieran negar ni explicar. Necesitaba el golpe de gracia. Se lo dije a Diego por el chat seguro. Necesito video, con audio si es posible, y algo que la ate a los pagos, transacciones, algo. Su respuesta tardó unas horas. Es complicado y muy arriesgado. Los sitios son seguros. Precio se triplica. Hágalo. El quinto día, la tensión en casa era palpable. Alberto me llamaba 10 veces al día, siempre con excusas banales. Notaba mi distancia y se estaba poniendo nervioso. Su inseguridad se transformaba en agresividad pasiva. ¿Has encargado ya el vestido? Me espetó por teléfono esa tarde. La modista de mamá dice que no ha tenido noticias tuyas. He encargado mi vestido a una diseñadora que conozco. Dije, con calma. No necesito a la modista de tu madre. ¿Qué, Berta? Esa mujer viste a media aristocracia de Madrid. ¿Cómo vas a rechazar su ayuda? Mamá se ofreció, y yo he rechazado su oferta. Es mi vestido. Alberto, para mi compromiso, ¿o es que ya ni eso puedo elegir? Hubo un silencio cargado. Luego, su voz, baja y llena de rabia contenida. No sé qué te pasa, pero esto se va a acabar. Después de la fiesta, tendremos una conversación muy seria. No voy a tolerar esta falta de respeto hacia mi madre, ¿entendido? Casi pude oler su aliento a través del teléfono, el mismo aliento que, en otra vida, me dijo que me calmara cuando me quejaba de los mareos. Perfectamente, susurré. Después de la fiesta, colgué. Mis manos ya no temblaban. Estaban frías, firmes, como las de un cirujano antes de una operación. La víspera de la fiesta, llegó un mensaje en el teléfono encriptado, un archivo de video, pesado, y un PDF con extractos bancarios. El corazón se me salía del pecho. Abrí el PDF primero. Transferencias desde una fundación a nombre de Carlota, la Fundación Valverde para la Juventud Desfavorecida, a varias cuentas en paraísos fiscales, y de ahí a una empresa fantasma llamada Ether Holdings. Cantidades astronómicas. Dinero que supuestamente iba para becas de estudio, convertido en noches de lujo y chicos jóvenes. Luego, con un nudo en la garganta, abrí el video. Era de mala calidad, granulado, pero claro, grabado con cámara oculta. Desde lo que parecía un reservado de un club lujoso, se veía a Carlota, de espaldas al principio, con un vestido de noche escotado que nunca se habría puesto en público. Estaba sentada en un sofá de terciopelo rojo. Delante de ella, de rodillas, estaba el joven moreno de la primera foto. Le estaba poniendo unos zapatos de tacón de aguja, mientras ella le acariciaba el pelo con una mano enjollada. La escena era íntima, degradante. Luego, la voz de Carlota, inconfundible, con ese tono dulce y venenoso que conocía tan bien, pero despojado de toda santidad.
Y luego, mi hijito tonto, se cree que va a firmar los papeles sin ni siquiera leerlos. Tan confiado. Se reía. Una risa gutural, fea, como su padre. Un hombre sin imaginación, pero con mucho, mucho dinero. El joven murmuró algo que no se entendía. Tú, no cariño, tú eres, diversión. Inclinó la cabeza, y la cámara captó su perfil mientras le daba un billete de 500 euros al chico, deslizándolo dentro de su camisa. Diversión cara, pero mucho más gratificante que escuchar a esas viejas cotillas hablar de sus nietos. Esta noche, quiero que... El audio se cortó ahí, el video continuaba, mostrando cómo se inclinaba para besar al joven con una pasión que me revolvió el estómago. Luego, un plano más general, mostrando la opulencia del lugar, las botellas de champán, y en una mesa cercana, un folleto de la Fundación Valverde. Era más de lo que había soñado. Era la condena en video, la prueba de su falsedad, de su vicio, y de su desprecio por su propio hijo y su marido difunto. Todo en uno. Esa noche, mientras Madrid se preparaba para el gran evento social de la temporada, el compromiso de Alberto Valverde, el heredero más cotizado, con la plebeya consuerte, yo estaba en mi habitación, copiando el video y los extractos bancarios a una memoria USB. Luego, preparé un segundo paquete, con copias, y se lo envié por mensajero a Sofía, a la redacción de su periódico, para que lo guardes, por si acaso. Le escribí en una nota. A la 1 de la madrugada, sonó mi móvil personal. Era Alberto. Su voz sonaba rara, tensa, pero intentando sonar cariñosa. Berta, mi amor, ¿no duermes? No contesté, mirando la memoria USB que brillaba sobre mi mesilla. Yo tampoco. Estoy nervioso. Mañana es un gran día, el día en el que todo el mundo verá lo afortunado que soy. Hizo una pausa. Mamá está muy feliz. Dice que mañana será perfecto. Claro que lo será, pensé. Perfecto para mí. Sí, dije en voz alta, dejando que un hilo de la antigua Berta, la confiada, la enamorada, se colara en mi voz. Será perfecto. Te amo, Berta, susurró, y por un instante diminuto y traicionero, algo en mi pecho se estremeció. Eran las palabras del hombre del que me enamoré, del que creí que me amaba, pero luego vi, superpuesta, la imagen de él en el hospital, eligiendo no venir, eligiendo creer las mentiras de su madre, eligiendo dejarme morir. Mañana lo arreglaremos todo, cariño, añadió él, malinterpretando mi silencio. Después de la fiesta, hablamos. Se acabaron los malentendidos. Sí, Alberto, respondí, con una sonrisa que él no podía ver, una sonrisa fría como la tumba que me había preparado. Mañana lo arreglaremos todo, para siempre. Colgué y apagué la luz. En la oscuridad, no había miedo, solo una certeza feroz, tranquila como el ojo de un huracán. Habían pensado que mi silencio era debilidad, mi obediencia, estupidez, mi amor, una herramienta. Mañana aprenderían que a veces, los fantasmas no descansan en paz. A veces, vuelven, y traen consigo no lamentos, sino cuentas pendientes. Mañana, en medio de las orquídeas blancas y el champán, en el altar de su propia vanidad, le serviría su banquete envenenado, y yo, por primera vez desde que volví a abrir los ojos en esta habitación, iba a disfrutar de cada bocado. El día amaneció con un cielo de un azul despiadado sobre Madrid. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje pantalón de seda color crema, sencillo y elegante, que nada tenía que ver con el vestido ostentoso y recargado que Carlota había elegido para mí. No iba a ser una novia, iba a ser una fiscal. El teléfono no paraba de sonar. Mi madre, nerviosa. Bertita, el coche ya está casi aquí, ¿seguro que no quieres que vaya contigo? Alberto, con voz tensa, ¿dónde estás? Todo el mundo pregunta por ti. Carlota, con su dulzura de jarabe para la tos. Querida, he mandado a mi peluquera a tu casa. No vayas a llegar con ese pelo hecho un desastre. A esta última, le respondí con un mensaje de voz, imitando su tono. No se preocupe, Carlota, hoy quiero llevar un peinado que sea realmente yo. Ya entenderá. Colgué antes de que pudiera responder. En la mesilla, junto a la memoria USB, había dejado una carta para mis padres. No podía decirles la verdad, no aún, solo que, pasara lo que pasara esa noche, los quería, y que confiaran en mí. Sofía llegó a buscarme en su coche pequeño, con el motor en marcha. ¿Lo tienes?, me preguntó, sin preámbulos. Sus ojos brillaban detrás de las gafas, una mezcla de preocupación y excitación periodística. Asentí, mostrándole la pequeña memoria. Todo, y más de lo que imaginaba. Joder, Berta,
Una parte de mí espera que esto sea una broma de mal gusto, la otra parte quiere ver arder el mundo de esos cabrones. Arrancó. He hablado con mi editor. Tiene el sobre que le mandaste. No lo abrirá a menos que pase algo. Algo va a pasar. Dije, mirando por la ventana. Las calles de Salamanca, impecables y caras, desfilaban a nuestro lado. Hoy, Sofía, hoy se acaba todo. El Hilton desprendía una luminosidad obscena. Coches de lujo, chóferes, mujeres con vestidos que costaban más que el sueldo anual de mis padres. Sonreí para mis adentros. Iban a presenciar un espectáculo mucho mejor del que esperaban. Alberto me esperaba en la entrada principal, pálido de ira disfrazada de preocupación. Iba impecable con su smoking, pero una tira de sudor asomaba en su sien. ¿Dónde coño estabas? Llevas media hora de retraso. ¿Y qué es eso que llevas puesto? Escupió las palabras, agarrando mi brazo con fuerza. Un traje, dije, liberándome con suavidad. Hola, Alberto, qué guapo estás. Mi tono era plano, neutro. Él parpadeó, desconcertado. Mamá está furiosa. El vestido que ella eligió. Ella no me viste, nunca más. Lo miré directamente a los ojos. ¿Listo para nuestra gran noche? La furia le nubló la mirada por un segundo, pero un grupo de socios de su padre se acercó, con risas y felicitaciones. La máscara del heredero afortunado volvió a su sitio de un golpe. Fernando, cuánto me alegro de que vinieras. Sí, muy emocionado. Me agarró de la cintura con un gesto posesivo, fingiendo intimidad. Sus dedos se clavaron en mi costado. Sonríe, maldita sea, me susurró al oído. El salón de baile era un mareante campo de orquídeas blancas. Carlota, en un vestido de noche dorado que la hacía parecer un relicario viviente, se deslizaba entre los invitados como un barco de guerra, repartiendo besos al aire y cumplidos falsos. Al verme, su sonrisa se congeló, transformándose en una mueca de estupefacción absoluta. Berta, querida, pero, ¿qué es esto? Su voz, un hilillo de hielo, cortó el murmullo de la gente a nuestro alrededor. Varias cabezas se volvieron. Buenas noches, Carlota. Bonito vestido, muy brillante. Le sonreí, mostrando todos los dientes. Ella tragó saliva, recuperándose con una rapidez pasmosa. Es original, moderno, claro, para tu estilo, más informal. El insulto, disfrazado de halago, cayó en el aire. Sus ojos, sin embargo, me taladraban. Alberto, cariño, tus padres los duques de Alba acaban de llegar. Ven a saludarles. Era una orden, no una sugerencia. Y él, como un perro bien entrenado, se tensó para seguirla, lanzándome una última mirada de advertencia. Ve, le dije, con dulzura, no te preocupes por mí. Voy a asegurarme de que todo esté listo para el brindis. Me alejé, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. El plan era simple. Había hablado con el DJ, un tipo joven y cansado de bodas de ricos al que había sobornado con el dinero que me quedaba. En el momento del brindis, después del discurso de la madre del novio, cambias la música por esto, le dije, dándole otra memoria USB idéntica, pero con un video de paisajes de Ibiza. Es una sorpresa para mi prometido. El DJ había encogido los hombros. Mientras me paguen. El cóctel fue un suplicio interminable. Sonrisas falsas, preguntas tontas. Qué valiente, un traje pantalón, tan moderno, y la luna de miel. A las Seychelles, ¿no? Asentía, sonreía, dejaba que el veneno de su condescendencia resbalara sobre mí. Busqué con la mirada a Diego. Me había dicho que intentaría colarse como personal de un proveedor. Lo necesitaba allí, por si algo salía mal. Finalmente, el maitre dio unos golpes con una copa. Señoras y señores, si son tan amables, vamos a proceder al brindis de compromiso. La señora Carlota Valverde de Fernández quiere dirigirles unas palabras. Un aplauso cortés recorrió la sala. Carlota subió al pequeño estrado, junto a la inmensa tarta nupcial todavía sin cortar. Brillaba bajo los focos, la personificación de la elegancia y la virtud. Tomó el micrófono con una sonrisa de emoción contenida. Queridos amigos, familia, comenzó, con voz temblorosa y perfectamente modulada. Qué noche tan especial. Hoy celebramos el amor, la unión de dos almas, y la llegada de una nueva hija a nuestra familia. Hizo una pausa dramática, buscándome con la mirada. Yo estaba al lado de Alberto, en primera fila. Él me apretó la mano, una advertencia muda. Yo no la apreté de vuelta. Berta es una joven especial, continuó Carlota, y en su boca, la palabra sonó a rara, afuera de lugar, venida de un mundo tan diferente al nuestro, pero hemos abierto nuestros brazos y nuestro corazón.
porque vimos en ella la pureza, la humildad, y el amor que siente por mi hijo. Cada palabra era un alfilerazo, cuidadosamente envuelto en terciopelo. La audiencia asentía, conmovida. Confiamos en que sabrá aprender y crecer, para estar a la altura de este apellido y de esta familia que hoy la acoge. Brindemos por ellos, por Alberto y Berta. La sala estalló en aplausos, por los novios. Alberto, hinchado de orgullo, me soltó la mano para abrazar a su madre. Era mi momento. Me separé de él y subí los 3 peldaños del estrado antes de que nadie pudiera reaccionar. Le quité el micrófono de la mano a Carlota con suavidad, pero con firmeza. Sus ojos se abrieron como platos, congelada en mitad de su sonrisa triunfal. Gracias, Carlota, por esas conmovedoras palabras. Mi voz, amplificada, sonó clara y fría en el silencio repentino. Y gracias a todos por venir. Realmente, es un honor. Hice una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Vi caras curiosas, expectantes. Vi a Alberto, que empezaba a palidecer. Vi a mis padres, al fondo, con expresión de pánico. Como bien ha dicho Carlota, el amor es algo maravilloso, y la familia lo es todo. Dejé caer las palabras, lentamente. Por eso, hoy, quiero compartir con todos vosotros, la familia extendida, algo muy especial. Un pequeño video que he preparado, sobre los valores que me han inculcado en este camino. Hice una señal casi imperceptible al DJ, al otro lado de la sala. Berta, que, la voz de Alberto, dura, intentó interrumpir, pero ya era tarde. Las luces del salón se atenuaron. La enorme pantalla que había detrás de nosotros, destinada a mostrar fotos cursis de nuestra historia de amor, se encendió. Durante un segundo, hubo expectación. Se oyeron unos oh de anticipación. Iba a ser un video emotivo, sin duda. Luego, apareció la imagen, granulada, pero inconfundible. Era el reservado de terciopelo rojo, Carlota, de perfil, con aquel vestido escotado, acariciando el pelo del joven moreno arrodillado a sus pies. La sala contuvo el aliento colectivo. Un murmullo de confusión recorrió las mesas. ¿Qué es esto? La voz de Alberto, desnuda y ronca, se alzó sobre el murmullo. En la pantalla, la voz de Carlota, clara como el cristal, resonó en el silencio sepulcral. Mi hijito tonto, se cree que va a firmar los papeles sin ni siquiera leerlos. Tan confiado como su padre. Un hombre sin imaginación, pero con mucho dinero. Gritos ahogados, sillas que se arrastraban. Alguien soltó una carcajada nerviosa, cortada de inmediato. En el estrado, Carlota estaba lívida, inmóvil, como convertida en sal. Alberto la miró, luego a la pantalla, luego a mí. Su cara era un poema de incomprensión, de negación. El video continuó. Ahora se veía el beso, apasionado, obsceno. La cámara hizo un paneo, mostrando las botellas de champán, y luego, en primer plano, el folleto de la Fundación Valverde para la Juventud Desfavorecida, un contraste tan grotesco que alguien no pudo evitarlo. Soltó un hostia, que retumbó en la sala. Apágalo, apágalo. Joder. Alberto rugió, saltando al estrado y empujándome a un lado. Se abalanzó sobre el ordenador portátil que controlaba la proyección y lo tiró al suelo con un estrépito de cristal roto. La pantalla se volvió azul. El silencio que siguió fue absoluto, tangible, cargado de 100 conversaciones a punto de estallar, de 100 miradas clavadas en nosotros. Carlota parecía haber envejecido 20 años en 30 segundos. Ya no era la matriarca, era una mujer vieja y asustada, con el rímel corrido formando manchas negras bajo sus ojos desorbitados. Es mentira, logró balbucear, pero su voz era un hilillo de aire. Es un montaje, una difamación. Nadie la miraba, todos miraban a Alberto, que jadeaba, con el rostro desencajado por la furia y la vergüenza. Luego, lentamente, como un depredador que localiza a su presa, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en los míos. En ellos no había confusión ya, solo odio, un odio puro y primitivo. Tú, escupió, tú, maldita perra celosa, ¿qué has hecho? Sonreí, una sonrisa tranquila, amplia, la primera sonrisa real que dejaba salir en lo que parecía una eternidad. Yo, solo he mostrado la verdad. Alberto, los valores que tu querida madre ha estado inculcando, ¿no es la diversión parte de la vida? Mi voz, sin micrófono, llegó solo a las primeras filas, pero en el silencio de plomo, cada sílaba era un disparo. Cállate, rugió, y antes de que pudiera reaccionar, su mano se alzó y me golpeó en la cara con toda su fuerza. El impacto, seco y brutal, me hizo tambalear hacia atrás.
El dolor, agudo y ardiente, estalló en mi mejilla, un grito colectivo, esta vez de verdadero shock, llenó la sala. Oí la voz de mi madre gritando mi nombre, pero yo no aparté la vista de Alberto, con la mejilla palpitante, saboreando el yerbe de mi propio labio partido. Mantuve la sonrisa. ¿Eso es todo?, pregunté, con un hilo de voz. ¿Un golpe? ¿Después de lo que ella os ha hecho a los dos? ¿Después de robarte, de mentirte, de reírse de ti y de tu padre? Señalé a Carlota, que parecía a punto de desmayarse, sostenida por un camarero. Mira bien, Alberto, mira a tu santa madre. Esa es la mujer que ha estado usando el dinero de tu empresa, el dinero de tu familia, para pagar sus vicios, para pagarse eso. Señalé la pantalla, ahora azul. Esa es la mujer que iba a ser mi familia. Alberto temblaba de pies a cabeza. La vergüenza y la rabia luchaban en su interior. Pero la programación de toda una vida era demasiado fuerte. No hables de ella, no tienes derecho. Tú has arruinado todo, has destruido a mi familia. Gritaba, ya sin control, babeando de furia. Los invitados empezaban a levantarse, a murmurar, a sacar sus móviles a escondidas. No, Alberto, yo solo he mostrado lo que ya estaba podrido. Di un paso hacia él, desafiante, a pesar de que mi cabeza zumbaba. Pregúntale por las transferencias a Ether Holdings, pregúntale por el yate en Ibiza, pregúntale dónde estaba la semana pasada, cuando te dijo que estaba en un retiro espiritual, pregúntale qué es la Fundación para la Juventud Desfavorecida. Cada pregunta era un martillazo. La cara de Alberto se descompuso aún más, pasando de la furia a una confusión aterradora. Miró a su madre, buscando una negación, una explicación. Carlota solo pudo desviar la mirada, un gesto de culpabilidad tan elocuente que resultó más devastador que cualquier confesión. Fue entonces cuando Carlota encontró una última chispa de su antigua arrogancia. Se soltó del brazo del camarero y, con voz estridente, chilló señalándome, es una loca y una enferma celosa que ha fabricado esas imágenes, quiere destruirnos. Alberto, ella quiere quedarse con tu dinero, es una cazafortunas. Su acusación, grotesca y desesperada, flotó en el aire, pero ya no tenía poder. La evidencia era demasiado cruda, demasiado específica. Las miradas de los invitados ya no eran de compasión hacia ellos, sino de un morbo fascinado y cruel. Alberto parecía un animal acorralado. La presión de 100 miradas, la imagen de su madre besando a un joven, la evidencia de su desprecio, y yo, de pie ante él, sonriendo con el labio sangrando. Era el chivo expiatorio perfecto. Sal, dijo, con una voz ronca y rota. Sal de aquí, ahora. Perdón, dije, fingiendo no haber oído. Lárgate, rugió, señalando la puerta con un dedo trémulo. Fuera de mi vista, fuera de mi vida, el compromiso se acabó y nunca quiero volver a verte. Puta celosa, arpía, maldita. Sus palabras, gritadas, resonaron en el silencio. Eran la expulsión pública, el golpe final que necesitaba. Lo miré, y dejé que toda la frialdad, todo el desprecio acumulado en 2 vidas, se concentrara en mi mirada. Con mucho gusto, Alberto, dije, con una calma que contrastaba con su histeria. Me acerqué a la mesa principal, donde estaba la copa de champán que había dejado Carlota. La tomé, me volví hacia el público, un mar de caras boquiabiertas, y la levanté. Les deseo, dije, con voz clara y proyectada, una feliz velada, y a ti, Carlota, la miré, que disfrutes de tu diversión. Bebí un sorbo, luego, dejé la copa sobre el estrado, con un golpe seco que hizo que todos parpadearan. Caminé hacia la salida, pasando entre las mesas. La gente se apartaba, creando un pasillo. Oía susurros. Dios mío, ¿has visto? La Carlota, siempre tan santurrona. Y el video, qué guarro, pobre Alberto, pobre, está cornudo y estafado por su madre. Al pasar junto a mis padres, vi a mi madre llorando en silencio, y a mi padre, pálido de ira, sujetándola. Les dirigí un leve asentimiento. Pronto, les dije con la mirada, pronto lo entenderán. Salí al vestíbulo frío y desierto del hotel. El aire acondicionado me golpeó en la cara, mezclándose con el ardor de la mejilla. No me detuve, seguí caminando, los tacones resonando en el mármol, alejándome del caos, de los gritos que ahora sí estallaban a mis espaldas, de la ruina perfecta que acababa de sembrar. En la entrada, bajo la marquesina, me detuve y respiré hondo. La noche de Madrid olía a tráfico y a libertad. Saqué un pañuelo y me limpié con cuidado la sangre del labio. El dolor era agudo, real, y glorioso. Un coche negro se detuvo a mi lado. La ventanilla se bajó. No era Diego.
Era Sofía, con los ojos como platos. ¿Entraste?, le pregunté, subiéndome al coche, como camarera de refrescos. Joder, Berta, lo he visto todo. Ha sido épico, dantesco, maravilloso. Arrancó el coche y se alejó del Hilton a toda velocidad. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? Miré por la ventanilla, la ciudad brillando como un collar de mentiras. A esperar, dije, reclinando la cabeza. El espectáculo acaba de empezar. Mañana, cuando los periódicos y las redes sociales hagan el resto, necesitarán un chivo expiatorio. Alberto me va a perseguir. Carlota intentará contraatacar. Y entonces, saqué del bolsillo la memoria USB original y la sostuve ante la luz de la calle. Entonces, jugaremos la segunda parte. Sonreí. De verdad, por primera vez en lo que sentía como una eternidad. La había echado de su mundo, delante de toda su gente. Le había arrancado la máscara a la reina y había dejado al rey desnudo en su furia impotente. Pero esto no era el final. Era solo el aperitivo. El banquete de mi venganza acababa de comenzar, y el plato principal aún estaba por servir. La tormenta estalló antes del amanecer, mientras yo intentaba conciliar el sueño en el sofá cama del piso de Sofía, acunada por el zumbante silencio de una ciudad que ignoraba mi cataclismo particular. Mi teléfono personal explotó. Primero fue un pitido, luego otro, luego una avalancha de notificaciones, mensajes de WhatsApp, llamadas perdidas de números desconocidos. Lo tenía en silencio, pero la pantalla no paraba de iluminarse, un intermitente y fantasmagórico faro en la penumbra del salón. Sofía, despatarrada en un sillón con su portátil, silbó bajito. Ya está. Mira, giró la pantalla hacia mí. Hola. ONLIN titulaba a toda página, Escándalo Valverde, Video Hot y Fundación Fantasma en la boda del año. Un poco más abajo, El Mundo, la filantropía de Postín, la doble vida de Carlota Valverde de Fernández. El país será más sobrio pero igual de letal. Una fiesta de compromiso truncada pone en tela de juicio los negocios de la constructora Valverde e Hijos. Las redes sociales eran un infierno. El video, inevitablemente filtrado por algún invitado con el pulso rápido y poca discreción, estaba por todas partes, convenientemente difuminado en las partes más explícitas, pero con el audio cristalino. El fragmento de "mi hijito tonto, mucho dinero" se había convertido en un meme en cuestión de horas. Los hashtags #Carlota Gate y #Fundación Farsante estaban en tendencia. Había hilos enteros diseccionando su vestuario, su hipocresía, especulando sobre la identidad del joven, cuestionando la solvencia de la empresa familiar. Tu amigo Diego es un genio, murmuró Sofía, desplazándose con frenesí. Le mandé el material anónimo a mi editor a las 2 de la mañana, con los extractos bancarios. Para las 3, teníamos a 3 becarios comprobando los números. Las transferencias son reales, Berta, de la fundación a paraísos fiscales, y de ahí a cuentas en Panamá vinculadas a Ether Holdings. Es una cloaca. ¿Y la constructora?, pregunté, mi voz ronca por la falta de sueño. El sabor a hierro de mi labio partido seguía ahí, en caída libre. Sofía sonrió, una sonrisa de loba. Abrirán en bolsa dentro de 2 horas. Los analistas predicen un desplome histórico. Los grandes fondos de inversión ya están dando órdenes de venta. Es un pánico en toda regla. Sonó el timbre de la puerta. Sofía y yo nos miramos. Era demasiado temprano para visitas. Se asomó por la mirilla y maldijo en voz baja. Es Alberto. Déjalo, dije, incorporándome. No iba a esconderme. Sofía abrió la puerta. Alberto estaba al otro lado, pero apenas lo reconocí. Había cambiado el smoking impecable por unos vaqueros y una sudadera arrugada. Tenía el pelo revuelto, ojeras profundas y una expresión de conmoción absoluta, de animal aturdido por un golpe. Olía a alcohol rancio y a desesperación. Tienes 5 minutos, dijo Sofía, con los brazos cruzados, bloqueándole parcialmente el paso. Él ni siquiera la miró. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí. Berta, su voz era un raspado. Tenemos que hablar. Hemos hablado ya. A gritos. Recuerdo un lárgate, puta celosa. Fue bastante elocuente. Me quedé de pie en mitad del salón, sin ofrecerle asiento. Tienes que retirarlo, farfulló, avanzando un paso. Sofía se interpuso, pero yo le hice una seña para que se apartara. Tienes que decir que fue un error, un montaje, que estabas borracha, celosa, lo que sea. Diles que te he dejado y que inventaste eso para vengarte. Lo miré, casi con lástima. ¿En serio? Después de que medio Madrid haya visto a tu madre en pelotas. Moralmente hablando, ¿crees que una retractación mía va a servir de algo?
Sí, y tiene que servir, gritó, y la máscara de confusión se rompió, dejando al descubierto el pánico absoluto. No entiendes, los bancos están llamando, los inversores están desertando, la junta quiere una reunión de emergencia, todo se va a la mierda por tu culpa. Maldita, por mi culpa, repetí, calmadamente. No, por la culpa de la mujer a la que has defendido siempre, por la mujer que te ha estado robando, mintiendo y haciendo el ridículo a tus espaldas. Yo solo mostré la verdad. Lo siento si la verdad no es bonita, Alberto, pero existe. Él se pasó una mano por el pelo, dando media vuelta como un tigre enjaulado. No es verdad, son mentiras, tú has manipulado esas imágenes. De verdad, saqué mi móvil, abrí el archivo de los extractos bancarios y se lo puse delante de las narices. Esto también lo he manipulado yo, las transferencias de la Fundación Valverde, la que preside tu madre, a las Islas Caimán, las facturas del yate en Ibiza, a nombre de una sociedad pantalla, los pagos a Ether Holdings, todo está ahí, Alberto, es verificable. Tu madre no solo te puso los cuernos a tu padre durante años, sino que ha estado saqueando la empresa, tu empresa. Él miró la pantalla, sus ojos saltando de un número a otro, de un nombre a otro. Vi como el último vestigio de negación se desmoronaba en su rostro. El pánico dio paso a algo peor, a un vacío, a un horror comprensivo. No, no puede ser, murmuró, pero era un susurro sin convicción. Mamá, ella no, la fundación es para la juventud desfavorecida, terminé yo. Sí, resulta que la juventud desfavorecida a la que ayuda viste ropa de Armani y cobra 1.000 euros la hora. Alberto se desplomó en un sillón, como si las piernas le hubieran fallado. Enterró la cara en las manos. Dios mío, ¿y el video, ese tipo? Uno de varios. Imagino, tu madre tiene un apetito caro y variado. Un temblor le recorrió el cuerpo. Cuando alzó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas de rabia y humillación. ¿Por qué? La pregunta era un grito desgarrado. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué así? Podrías habérmelo dicho, en privado, habríamos arreglado esto. Esa fue la gota que colmó el vaso. La ingenuidad, la estupidez monumental de esa afirmación. Una risa seca, amarga, me salió del pecho. En privado, como cuando te decía que me encontraba mal, que las vitaminas de tu madre me sentaban fatal. ¿Y tú me decías que era su gestión? O como cuando te contaba que me trataba como a una criada. Y tú me decías que, así era ella, y que tenía que esforzarme más, en privado. Alberto, tú nunca me habrías creído. La habrías defendido a ella, como siempre. Habrías dicho que estaba celosa, que era una exagerada, que quería separarte de tu familia. Me acerqué a él, hasta estar a un palmo de su cara. No, para que tú vieras la verdad, tenías que verla con tus propios ojos. Tenías que ver cómo te escupía en la memoria de tu padre, cómo se reía de ti mientras gastaba tu dinero en putos. Tenías que verlo delante de todo tu mundo, para que no pudieras esconderte, ni negarlo, ni mirar para otro lado, como hiciste siempre. Él palideció aún más. Sí cabía. Mis palabras, como cuchillas, habían encontrado su blanco. Yo no sabía, no quería saber. Lo corregí, con desdén. Y ahora lo sabes. Ahora todo el mundo lo sabe. Disfruta de las consecuencias. Se levantó de un salto, la vergüenza transformándose nuevamente en furia. Tú vas a pagar por esto, te voy a destrozar, voy a ponerte de vuelta y media en los tribunales, difamación, injurias, robo de material privado. Adelante, dije, con una sonrisa helada. Será un juicio precioso. Tu madre en el banquillo, declarando sobre sus gastos en chicos de compañía. Los periodistas harían cola. Tus inversores te lo agradecerán, sin duda. Él respiró con fuerza, como un toro herido. Parecía a punto de lanzarse sobre mí otra vez, pero la mirada feroz de Sofía, que se había colocado a mi lado, lo detuvo. Vete, Alberto, dijo Sofía, señalando la puerta, y no vuelvas, o la próxima vez llamo a la policía, y a unos cuantos periodistas más. Él nos miró a las dos, con odio puro, impotente. Esto no se va a quedar así, escupió, os voy a hundir, a las dos. Buena suerte con eso, le espeté. Ahora, lárgate, tienes una empresa que salvar, o lo que quede de ella. Se marchó, cerrando la puerta de un portazo que hizo temblar los estantes. Sofía exhaló. Joder, Berta, estaba al borde, podría haberte hecho algo. No, está roto, y la gente rota es peligrosa, pero predecible. Me acerqué a la ventana. Abajo, en la calle, vi a Alberto subir a un taxi de forma torpe, el heredero de los Valverde, viajando en taxi. El mundo, efectivamente, se estaba poniendo del revés.
¿Y ahora qué?, preguntó Sofía. Esto se va a poner feo, muy feo. Carlota no se va a quedar de brazos cruzados. Lo sé, y tenía razón. La contraofensiva no se hizo esperar. A media mañana, mi teléfono volvió a enloquecer. Esta vez eran mis padres. Berta, hija, por el amor de Dios, ¿qué está pasando? La voz de mi madre era un torbellino de llanto y confusión. Han dicho cosas horribles de ti en la televisión y en un programa de cotilleos. Puse la televisión. En una de esas cadenas del corazón, la presentadora, con una mueca de falsa compasión, hablaba frente a una foto mía del día de la boda, con el labio partido. Fuentes muy cercanas a la familia Valverde nos han confirmado que la joven Berta L. sufría desde hace tiempo graves problemas de celotipia y tendencias manipuladoras. Incluso habría intentado aislar a Alberto de su propia familia. El escándalo de anoche, según estas mismas fuentes, sería un montaje creado por ella en un ataque de rabia al sentirse rechazada. Incluso se hablaba de un posible trastorno límite de la personalidad. Es mentira, grité hacia la tele, pero era inútil. La máquina de mentiras de Carlota se había puesto en marcha. La estrategia era clásica: atacar a la víctima, convertirla en la loca, en la despechada. Mi padre cogió el teléfono. Hija, dinos la verdad, ¿ese video es real? Su voz, normalmente tan serena, temblaba. Es real, papá, cada segundo. Ella ha estado robando a su familia, engañando a todo el mundo. Yo solo lo he sacado a la luz. Hubo un silencio al otro lado, luego, un suspiro profundo, de alivio y de rabia contenida. Entonces hiciste bien, no importa lo que digan. Estamos contigo. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, papá, pero ten cuidado, añadió, su voz volviéndose grave. Esta gente no tiene límites. No tardaron en demostrarlo. Esa tarde, mientras Sofía y yo monitoreábamos la caída en picado de las acciones de Valverde e Hijos, un 40% en solo 6 horas. Sonó el interfono. Era el conserje. Señorita López, hay un par de caballeros aquí que dicen ser de prensa. Quieren hablar con usted. Sofía se asomó por la ventana que daba a la calle. No son prensa. Son 2 matones con traje barato. Tienen pinta de matones a sueldo. De los de Carlota. Sin duda. ¿Qué hago? Les dices que no estoy, y que si no se van, llamas a la policía. Colgué, pero minutos después, mi teléfono personal sonó. Un número privado. Sí, contesté, con cautela. Una voz masculina, áspera, sin identidad, habló al otro lado. Señorita López, deje de dar guerra. Borre todas sus declaraciones. Diga que fue un error, o las fotos de usted y su nuevo amigo empezarán a circular. Me quedé helada. ¿Qué fotos? No tengo ningún amigo. El tipo alto, moreno, con el que se reunía en la cafetería de Atocha la semana pasada. Parecían muy íntimos. Una risa seca. A su exprometido no le hará gracia. A los jueces, menos. Una chica inestable, vengativa, que monta un número por celos y luego se va con otro. Todo el mundo lo verá claro. Borre todo. Hoy, colgaron. Me temblaban las manos. Diego. Habían hecho seguimiento a Diego, y ahora intentaban usarlo para construir una narrativa. Yo, la loca celosa, inventaba un escándalo para cubrir mi propia infidelidad. Han ido a por Diego, le dije a Sofía, sintiendo como el pánico empezaba a trepar por mi garganta. Si conseguían manchar mi reputación, si conseguían sembrar la duda, todo mi plan se vendría abajo. Sería solo el melodrama de una mujer despechada. Tranquila, dijo Sofía, con una calma que me sorprendió. Es lo esperable. Son torpes. Si tuvieran las fotos, ya las habrían soltado. Es un farol, pero significa que andan buscando desesperadamente algo, lo que sea, con lo que contraatacar. Miró su reloj. Tu amigo Diego debería estar a punto de llamar. Dijo que hoy tendría algo más, como si la hubiera oído. El teléfono encriptado vibró. Un mensaje de Diego. Tenemos que hablar. En persona. Mismo sitio de Atocha. 1 hora. No puede ser. Dije. Si me siguen, iré yo. Se ofreció Sofía al instante, con una peluca y unas gafas. Recogeré lo que sea y negociaremos el pago. Tú no te muevas de aquí. No me gustaba, pero era lo más seguro. Sofía se transformó en 10 minutos, y salió por la puerta de atrás de la finca. Las 2 horas que estuvo fuera fueron una eternidad. Cada ruido en la escalera me hacía saltar. Revisaba obsesivamente las noticias. La campaña de desprestigio contra mí se intensificaba. Ahora hablaban de supuestas deudas de mis padres, de que yo era una cazafortunas profesional. El relato de la loca celosa cogía fuerza en ciertos sectores. Carlota estaba usando toda su influencia, que era mucha.
para torcer la narrativa. Finalmente, Sofía regresó, con los carrillos sonrojados y los ojos brillando de excitación. Traía un sobre marrón, y, pregunté, con el corazón en un puño, Diego manda recuerdos. Dice que los matones de Carlota le han estado dando la brasa, pero que él es un profesional y no deja rastro. Pero esto, abrió el sobre y sacó varias hojas de papel. Esto lo encontró indagando en los servidores de la constructora Valverde e Hijos. No era el objetivo inicial, pero cuando vio la magnitud del desastre, pensó que podría interesarle a su cliente. Cogí las hojas. Eran informes técnicos, certificados, facturas. Al principio, no entendía nada. Hablaban de acero, de hormigón, de cargas estructurales, hasta que vi unos sellos, y unos nombres de proyectos: Residencias Mirador del Lago, Edificio Puerta de la Sierra, y luego, en rojo, en varios sitios, la palabra no conforme o certificado caducado. ¿Qué es esto?, pregunté. Sofía señaló uno de los documentos. Es el expediente de uno de los últimos proyectos grandes de Valverde e Hijos, un complejo residencial de lujo en las afueras. Diego cruzó datos. Los certificados de calidad del acero, los informes de carga de las estructuras, son falsos, Berta, o están caducados. Utilizaron materiales por debajo de la especificación para ahorrar costes, materiales que no pasarían una inspección en condiciones. El aire se me escapó de los pulmones. Esto era mucho más grande que un escándalo sexual. Esto era un crimen. Esto ponía en peligro vidas. ¿Estás seguro?, susurré. Diego lo ha verificado con 3 fuentes, incluyendo un antiguo ingeniero de la empresa que fue despedido por quejarse. Está dispuesto a declarar. Sofía me miró fijamente. Berta, esto no es solo corrupción. Esto es un delito contra la seguridad pública. Si esos edificios se caen, o hay un incendio. No necesitó terminar la frase. El alcance de la ruina era monstruoso. Alberto no solo iba a perder su empresa, iba a ir a la cárcel. Y Carlota, como presidenta de la fundación y, según los estatutos, consejera de la empresa, también podía ser arrastrada. Sentí un escalofrío. Esto ya no era solo mi venganza personal. Esto era otra cosa, una responsabilidad. Tenemos que hacer algo con esto, dije, mis dedos acariciando los papeles que podían enviar a decenas de personas a la cárcel y dejar a otras sin hogar. Lo sé, asintió Sofía, pero tenemos que ser listas. Si lo soltamos así como así, nos acusarán de falsificación. Necesitamos a alguien de fuera, alguien con autoridad. La fiscalía, dije, casi para mis adentros, o el colegio de arquitectos, o la prensa seria, con un periodista que firme, con fuentes contrastadas. Sofía sonrió, una sonrisa amplia y feroz. Yo conozco a uno, el mejor, y además, es guapo. Se señaló a sí misma. Mi editor ha dado luz verde para una investigación a fondo. Con esto, golpeó los papeles. Tenemos la bomba. No solo es la fundación, es el núcleo de su imperio. Están jodidos, Berta, de verdad, totalmente jodidos. En ese momento, el interfono volvió a sonar. Era mi padre. Esta vez, sonaba extraño, tenso. Berta, cariño, hay alguien aquí para ti. Dice que es abogado, de la familia Valverde. Sofía y yo intercambiamos una mirada. ¿Ya, tan pronto? ¿Qué quiere, papá? Dice que trae una oferta. Una oferta, de acuerdo, para que retires todo y firmes una cifra considerable. Una risa seca se me escapó. Era tan predecible. Cuando la difamación no funciona, llega el soborno. Dile que suba, dije, colgando. Luego miré a Sofía, y después a los papeles que tenía en la mano, las pruebas de su crimen. Que traiga todo el dinero que quiera. No va a ser suficiente. El banquete de mi venganza. Efectivamente, acababa de servir el plato principal, y olía a ruina, a desesperación, y a justicia. El abogado de los Valverde era un hombre de unos 50 años, con traje caro pero un aspecto cansado, como si llevara días sin dormir. Se llamaba Damián Ruiz, y olía a colonia barata y a derrota inminente. Lo hice pasar al salón de Sofía, donde los papeles de Diego aún estaban esparcidos sobre la mesa de centro. Los cubrí rápidamente con una revista, pero no antes de que su mirada, ávida y nerviosa, se posara en ellos. Señorita López, comenzó, con una voz que intentaba ser firme y conciliadora a la vez. Le agradezco que me reciba. Sé que la situación es delicada, digamos que es explosiva. Don Damián, le corregí, sin ofrecerle asiento. Sofía se apoyaba en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, grabando la conversación con su móvil discretamente escondido en el bolsillo del jersey. ¿En qué puedo ayudarle? Él tosió,
incómodo. Vengo en representación de la familia Valverde, de doña Carlota, en concreto, y de don Alberto, por supuesto, repetí, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Traen recuerdos, o solo amenazas? ¿Como los matones que enviaron esta mañana? Damián palideció ligeramente. No sé de qué me habla. Cualquier acción de ese tipo sería completamente ajena a mis clientes. Ellos desean una solución civilizada a este lamentable malentendido. Un malentendido, dije, dejando que el sarcasmo empapara cada sílaba. Sí, un malentendido de $500,000 en fondos desviados y de un video bastante explícito. Los malentendidos más caros suelen ser los más divertidos, ¿no cree? El abogado se ajustó el nudo de la corbata. Señorita López, no voy a perder el tiempo. Mis clientes están dispuestos a hacer una oferta generosa para poner fin a esta situación. Una compensación por el daño a su reputación y por su silencio futuro. Me senté lentamente en el sillón, fingiendo interés. Hablemos de números. Entonces, él sacó un sobre de su maletín. Se trata de una cantidad global, 500,000 euros. Transferencia bancaria inmediata a la cuenta que usted designe. A cambio, usted firmaría un acuerdo de confidencialidad por el que se compromete a no hacer más declaraciones públicas, a retirar las que haya hecho admitiendo su estado emocional alterado, y a entregar cualquier copia del material difamatorio que haya podido crear. 500,000 euros. Era una fortuna, más de lo que podría ganar en 10 años con mi boutique. En mi vida anterior, me habría parecido una salvación. Ahora, solo era una cifra risible. La prueba de su pánico. 500,000, musité, jugueteando con el borde del sobre que no había tocado. Es curioso. En los extractos que tengo, su cliente, doña Carlota, se gastó casi esa cantidad en 3 fines de semana en Ibiza el verano pasado, en diversión, como ella le llama. Levanté la vista hacia él. ¿Mi silencio vale lo mismo que un par de fines de semana de su clienta? Damián empezaba a sudar. La oferta es seria. Señorita López, podemos negociar la cifra, pero el tiempo apremia. Sí, lo apremia. Asentí, sobre todo para las acciones de Valverde e hijos. Deben estar por los suelos, y los bancos llamando, y la junta directiva, preguntándose cómo una presidenta de fundación puede confundir una beca de estudios con una factura de un chico de compañía. Me incliné hacia adelante. Dígales a sus clientes que su problema no es mi silencio, su problema es la verdad. Y la verdad, don Damián, no se compra por 500,000 euros, ni por 1 millón. Su cara se ensombreció, la máscara del negociador se resquebrajó. Señorita López, no sea ingenua. La familia Valverde tiene recursos, influencia. Pueden hacer que su vida sea muy difícil. Esa campaña de desprestigio que ha visto hoy es solo el principio. Podemos enterrarla bajo tantos pleitos que no tendrá tiempo ni para respirar. Difamación, injurias, violación de la privacidad, robo de documentos confidenciales. Así que ahora reconoce que los documentos son confidenciales, irreales. Lo interrumpí, con una ceja arqueada. Hace un minuto era material difamatorio. Él tragó saliva, atrapado en su propia trampa retórica. El método es lo ilegal. Y el móvil, señorita López, un móvil ruin. Los celos, todo el mundo lo verá. Usted será la loca despechada, y ellos, las víctimas de una psicópata obsesionada. Me levanté, la conversación había terminado. Guárdese su dinero, don Damián, y dígale a doña Carlota que si quiere mi silencio, que venga ella a pedírmelo, de rodillas, y que traiga no un cheque, sino una confesión firmada. Y Alberto, dígale que el próximo regalo de su madre podría ser un uniforme a rayas. Señalé la puerta. La salida es por ahí. El abogado se quedó unos segundos más, mirándome con una mezcla de ira y de algo que parecía casi lástima. Lo va a lamentar, joven, cuando esté sola, arruinada y con el nombre por los suelos. Se acordará de esta oferta. Yo no voy a estar sola, dije, con una calma que resonó en la habitación. Ellos sí. En cuanto se fue, Sofía dejó escapar un silbido. Joder, Berta, le has plantado cara como una leona. ¿Y lo de la confesión? ¿Crees que caerá? No, dije, recogiendo los papeles de Diego de debajo de la revista. Pero ahora saben que no pueden comprarme, y un enemigo que no se puede comprar es un enemigo impredecible, y dan miedo. Ahora van a intentar algo más drástico, como lo de los matones. Exacto, tenemos que movernos rápido. Golpeé los papeles con el dedo. Esto es nuestra bomba, tenemos que usarla antes de que ellos nos alcancen. Mi editor está listo, dijo Sofía, pero quiere una fuente dentro. Alguien que hable, además de los papeles. Dijo que el ingeniero despedido, el que se quejó, sería ideal.
pero tiene miedo. ¿Y si le ofrecemos algo a cambio? Pregunté, pensando en voz alta. Protección, anonimato, ayuda legal. ¿Con qué dinero? Berta, mi periódico no va a pagar a una fuente. Entonces lo recordé, el arma definitiva, la que había guardado desde mi despertar, la que ni siquiera le había contado a Sofía por completo. En mi otra vida, en mis últimos meses de debilidad y sospechas, había empezado a fisgonear. Carlota era meticulosa, pero arrogante. Una tarde, olvidó su tablet sin bloquear en el salón de su casa. Yo, consumida por una náusea que no era solo de la enfermedad, la acogí, y allí, en una carpeta cifrada con una contraseña absurdamente simple, la fecha de nacimiento de Alberto, encontré escaneos, no solo de las transferencias de la fundación. Era un verdadero libro de cuentas B con sobornos a un inspector municipal para pasar certificados de obras, con pagos a un funcionario de Hacienda para reducir auditorías, con facturas falsas de proveedores fantasma. Lo fotografié todo con mi móvil, con los dedos temblando de rabia y de miedo. Era mi póliza de seguro, en una vida en la que ya no creía tener futuro, y cuando desperté en esta, ese tesoro de vileza seguía en la nube, esperándome. Tengo algo, dije, y mi voz sonó extraña incluso para mis propios oídos, algo que hará que ese ingeniero hable, y que hará que el periódico de tu editor no solo publique una investigación, sino que la lleve en portada durante una semana. Le conté a Sofía, de forma esquemática, lo del libro de cuentas. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Estás diciendo que tienes pruebas de corrupción municipal, de sobornos a Hacienda? Berta, eso es enorme. Es un salto cualitativo. Dejaría de ser un cotilleo de ricos para ser un caso de corrupción política y empresarial. Exacto, dije, y es la palanca que necesitamos. Podemos ofrecerle al ingeniero, y a quien hable, que sus declaraciones serán parte de algo tan grande que estarán protegidos por el tsunami, que nadie se atreverá a tocarles porque todo el mundo estará mirando. Sofía asintió, con una sonrisa lenta y feroz. Voy a llamar a mi editor. Esto cambia todo. Mientras ella hablaba por teléfono en la habitación de al lado, yo me quedé mirando los papeles de Diego, las fotocopias de los certificados falsos. Pensé en los apartamentos del Residencias Mirador del Lago, llenos de familias, de niños. Un frío me recorrió la espalda. Esto iba más allá de mi venganza. Tenía una responsabilidad. No podía guardar esto solo como un arma de negociación. Tenía que salir a la luz. Sí o sí. Sonó mi teléfono personal. Era un número desconocido, pero esta vez lo reconocí al instante. Era el número privado de Alberto, el que usaba para asuntos urgentes. Dudé, pero al final contesté. ¿Qué quieres? Alberto, tu perro ya ha venido a intentar comprarme. La respuesta es no. Al otro lado, solo se oía una respiración entrecortada, áspera. Luego, su voz, rota, irreconocible. Berta, por favor. Ese por favor me paralizó. Nunca, en los años que lo conocí, había pedido nada por favor. Ordenaba, sugería, exigía, nunca suplicaba. Por favor. ¿Qué? Pregunté, con cautela. Tienes que parar esto. Se está yendo de las manos. Los bancos han llamado al aval personal. A todo. La casa de la Moraleza, el piso de Serrano, todo está hipotecado. Si no inyectamos liquidez antes de las 72 horas, lo pierdo todo. Berta, su voz se quebró en un sollozo ahogado, feo, desesperado. Y mamá no para de llorar. Dice que es todo mentira, pero no me mira a los ojos, Escuché su desesperación, y en lugar de la satisfacción que esperaba sentir, solo hubo un vacío frío. Este no era el hombre arrogante que me había condenado, era un niño asustado, viendo cómo se desmoronaba el castillo de naipes que su madre había construido sobre la arena y la mentira. Alberto, dije, con una frialdad que me asustó a mí misma, ¿recuerdas cuando empecé con los mareos y los vómitos? ¿Recuerdas lo que me dijiste? Hubo un silencio. ¿Qué dices? Me dijiste, deja de exagerar. Berta, mamá te está cuidando. Las vitaminas son carísimas. Es psicomatización. Estrés por la boda. Cada palabra caía como una losa. Mientras tu madre me envenenaba lentamente, tú me llamabas exagerada. Así que no voy a parar. Ahora tú sientes el vértigo. Ahora tú sientes el suelo cediendo bajo tus pies. Bienvenido a mi mundo. Alberto, es un lugar de mierda, ¿verdad? Yo no sabía, gritó él. Y el sollozo se transformó en un alarido de rabia. ¿Cómo iba a saber una locura así? Y eres una monstrua. Todo esto es por celos. Por venganza. Sigue repitiéndotelo. A ver si te lo crees. Le espeté. Mientras tanto, busca un buen abogado. No el que me enviaron a mí.
Uno penal, te va a hacer falta. ¿Qué quieres decir? Su voz se llenó de un pánico nuevo, más agudo. Los certificados falsos. Alberto, el acero de baja calidad, el hormigón por debajo de la norma en el Mirador del Lago, tu firma está en esos papeles, ¿no? La de tu padre ya no, claro. La tuya sí. Hice una pausa, dejando que el silencio cargado de horror se expandiera al otro lado de la línea. La caída de tu imperio es lo de menos. Lo que me preocupa es dónde vas a caer tú. Colgué. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de una adrenalina pura y cortante. Le había dado el golpe de gracia. Le había mostrado el abismo no solo económico, sino penal. Sofía salió de la habitación, con la mirada brillante. Mi editor dice que es la bomba, quiere el material, y quiere una reunión contigo mañana, con garantías de anonimato, pero quiere verte a los ojos. Dice que es demasiado grande para manejarlo a ciegas. De acuerdo, asentí, pero primero, necesitamos asegurar al ingeniero, y necesitamos hacerlo hoy, usando el material de la tableta de Carlota como carnada. Sofía contactó con el ex ingeniero, un hombre llamado Tomás, que vivía ahora en Asturias, amargado y con miedo. Le ofrecimos anonimato total a través del periódico, protección legal pagada por un fondo que el medio tenía para estos casos, y la promesa de que su testimonio sería la pieza clave para derribar un sistema corrupto, no solo para vengar un despido. La perspectiva de ser un héroe anónimo, en lugar de un chivato vengativo, funcionó. Accedió a declarar, y a aportar sus propias notas y correos internos, mientras Sofía coordinaba todo por teléfono. Yo me encerré en el baño y, temblando, abrí la carpeta cifrada en mi nube. Allí estaban decenas de imágenes, facturas falsas de una empresa llamada Suministros del Norte SL, que facturaba millones a Valverde e hijos por material que nunca se entregaba. Los pagos revertían en cuentas en Andorra a nombre de testaferros. Aparecían iniciales, CVF y un porcentaje, su comisión, pero lo más jugoso eran los intercambios de correos electrónicos, también capturados de la tablet, entre Carlota y un tal JMG, un funcionario de alto rango en el ayuntamiento de una localidad del extrarradio de Madrid. Hablaban de agilizar licencias, de superar pequeños inconvenientes técnicos, de contribuciones a la campaña. Las fechas coincidían con la aprobación exprés de varios proyectos de la constructora. Era la pistola humeante, no solo de su hipocresía, sino de su criminalidad. Al caer la noche, recibí otra visita inesperada. Esta vez, fue Diego en persona. Llamó al interfono con una voz tensa. Soy yo, abre, tengo compañía. Bajé, con el corazón en un puño. En la puerta, Diego estaba con un hombre joven, pálido y con aspecto de no haber dormido en días. Era el chico moreno del video, el de los zapatos. No me digas tu nombre, le espeté en cuanto estuvieron dentro, mirándolo de arriba abajo. Sentía un asco visceral. Se llama Leo, dijo Diego, secamente, y ha venido porque está asustado. Los matones de tu ex-suegra no solo te buscaban a ti, han estado preguntando por él en todos los clubes. Ofrecen dinero por información, o por hacerle daño. Leo asintió, tragando saliva. No parecía un depredador, sino un chico asustado, de origen humilde, con ojos de cordero degollado. Yo solo hago mi trabajo. Ella era una clienta más, muy exigente, pero pagaba bien. Yo no sabía nada de sus marujeos, pero ahora, con el video, mi jefe me ha despedido. Dice que soy un problema. Y esa gente, esos tipos que preguntaban, tenían pinta de querer sacarme los ojos. ¿Y qué quieres de mí?, le pregunté, sin suavizar mi tono. Protección, dijo Diego, en su lugar, o algo con lo que negociar. Leo tiene cosas, no solo con Carlota, conoce a otras señoras, otros nombres, tiene grabaciones propias, por si acaso, por seguridad, claro, un seguro de vida. Me miró, y su mirada suplicante se endureció de repente, mostrando una astucia callejera que antes había estado oculta. Yo no quiero problemas, señorita, pero si me los buscan, sé defenderme, y puedo contar cosas que harían que el video de anoche parezca un programa infantil. El círculo se cerraba. Carlota había creado su propio ejército de víctimas potenciales, cada una con un trozo de su vergüenza. Yo tenía el libro de cuentas, Tomás, el ingeniero, tenía las pruebas técnicas, y este chico, Leo, tenía la basura más íntima, la que podría hundir no solo a Carlota, sino a media docena de familias respetables de Madrid. Era un ejército, y yo, sin pretenderlo, era su general. De acuerdo, dije, mirando a Leo, vas a contarme todo, cada nombre, cada detalle.
y vas a darme una copia de todo lo que tengas. A cambio, te pagaré para que te vayas de Madrid durante un tiempo, a donde nadie te encuentre, y cuando esto estalle, tendrás suficiente para negociar tu propio indulto, si es necesario. ¿Cuánto?, preguntó él, con los ojos brillando de avaricia y de alivio. 10.000 euros, por ahora, y más, si tu información es buena, accedió, y esa noche, mientras Sofía coordinaba con su periódico y con Tomás el ingeniero, y Diego se aseguraba de que Leo no fuera seguido, yo me senté con mi portátil y compuse, no una historia de venganza, sino de justicia, un correo anónimo, pero detallado, dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, al Colegio de Arquitectos de Madrid y a la Agencia Tributaria. Adjunté solo muestras, fragmentos inconfundibles del libro de cuentas y de los certificados falsos, sin revelar todo mi arsenal, pero suficiente para que supieran que era real, y que había más. El mensaje era claro: investiguen, o lo hará la prensa. Justo antes de enviar el correo, sonó de nuevo mi teléfono. Era Carlota, no un número privado, sino el suyo personal. La llamada parpadeó en la pantalla como el latido de un corazón envenenado. Dudé durante 10 segundos interminables. Luego, deslicé el dedo para aceptar. No dije nada, solo esperé. Al otro lado, al principio, solo hubo un silencio cargado. Luego, su voz, pero no era la voz de la matriarca, ni la de la beata, ni siquiera la de la mujer furiosa del día anterior. Era una voz ronca, gastada, vieja, una voz sin máscara. Berta, dijo, era apenas un susurro. ¿Qué quieres? Finalmente, la pregunta real, no qué quería yo con mi venganza, sino que quería de ella, el reconocimiento. Ya te lo dije a través de tu abogado, respondí, con igual suavidad, una confesión, de rodillas. ¿Y si te la doy? El susurro era áspero, urgente. Si te digo, que sí, que lo hice, parás entonces. Sentí un escalofrío, no de triunfo, sino de algo más profundo. Era la oferta de capitulación, pero era demasiado tarde. Había liberado fuerzas que ya no controlaba. El monstruo de la verdad ya no cabía en la botella. No dije, y mi voz sonó extrañamente llena de lástima. No puedo pararlo. Carlota, has construido tu casa sobre arena y sobre crimen, y la marea, al final, siempre sube. Lo único que puedes elegir es cómo afrontarlo. Si sigues mintiendo, te arrastrará y te destrozará. Si confiesas, al menos, te quedarás con algún jirón de dignidad. Lo dudo, pero es una posibilidad. Hubo otro silencio. Luego, un sonido extraño, un gimoteo seco, desesperado. Eres el diablo, sollozó. Me has condenado. No, Carlota, susurré, antes de colgar. Tú misma te condenaste. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran verlo. Y luego, en la penumbra de la habitación de Sofía, con el peso de un imperio a punto de derrumbarse sobre mis hombros, apreté el botón de enviar. La carta bajo la manga ya no estaba escondida, estaba en juego, y la partida, ahora, era a vida o muerte. El correo a la fiscalía fue el detonante. 2 días después de enviarlo, mientras desayunaba con Sofía en su salón, sonó un timbre especial en su ordenador. Era una alerta de su editor. Sale en la tele, ahora. Encendimos el televisor. En el canal 24 horas, una presentadora seria hablaba frente a un gráfico de la empresa Valverde e Hijos. En una rueda de prensa inesperada, el portavoz de la Fiscalía Provincial de Madrid ha confirmado la apertura de diligencias previas contra la constructora Valverde e Hijos, así como contra su fundación filantrópica, por presuntos delitos de falsedad documental, apropiación indebida, corrupción en los negocios y contra la hacienda pública. La investigación, que parte de una denuncia anónima con documentación adjunta, se centra en la posible utilización de materiales por debajo de la norma en varios proyectos y en el desvío de fondos de la fundación. A preguntas de los periodistas, el portavoz ha confirmado que varios altos cargos de la empresa han sido citados a declarar, entre ellos la presidenta del Consejo de Administración, doña Carlota Valverde de Fernández, y su hijo, el director general Alberto Valverde Fernández. La pantalla mostró imágenes de archivo de Carlota, impecable, y de Alberto, seguro. Luego, un corte a las puertas de su sede social en el Paseo de la Castellana. Un pequeño enjambre de periodistas rodeaba la entrada. No se veía a ninguno de ellos. Lo han conseguido, susurró Sofía, con una mezcla de triunfo y de asombro. Han mordido el anzuelo. Con lo que les hemos pasado a mi editor y con la fuente de Tomás el ingeniero, esto ya no hay quien lo pare. Yo no dije nada, observaba la pantalla, sintiendo un vacío extraño en el estómago. No era arrepentimiento,
Era la sensación de haber soltado una roca enorme por una montaña y estar observando, desde arriba, cómo arrasaba todo a su paso. Ya no tenía control. La justicia, o al menos su maquinaria, había tomado el relevo. Mi teléfono, el personal, empezó a sonar. Era mi padre. ¿Lo has visto, hija? Lo estoy viendo ahora. ¿Tú, tienes algo que ver con esa denuncia anónima? Su voz era cautelosa, pero no acusadora. Tengo que ver con que la verdad salga a la luz. Papá, eso es todo. Hubo una pausa. Está bien, solo, ten cuidado. Esta gente, acorralada, no tuvo tiempo de terminar la frase. Esa misma tarde, recibí la visita de la ruina en persona. Estaba en el pequeño estudio que había alquilado con prisas en el barrio de Chamberí, un local luminoso que pensaba usar para mi futura marca de ropa. Por ahora, solo había un escritorio, un ordenador y montones de telas. Llamaron a la puerta de cristal, con poca fuerza. Al otro lado estaba Alberto, pero no el Alberto de la furia o el pánico. Este era un hombre destrozado. Llevaba la misma ropa que días antes, ahora arrugada y sucia. Tenía la barba de varios días, el pelo grasiento, olía a sudor y a derrota absoluta. Sus ojos, hundidos, parecían no verme realmente. ¿Qué quieres?, pregunté, sin abrir la puerta del todo. Él no respondió, se limitó a mirarme, y luego, de una manera que parecía casi involuntaria, sus rodillas cedieron. No fue un gesto dramático, sino el colapso físico de un hombre que ya no tenía fuerzas. Cayó de rodillas en la acera, frente a mi estudio. Berta, dijo, y su voz era un raspado áspero. Por favor. La gente por la calle se giraba a mirar. Un hombre bien vestido, aunque desaliñado, de rodillas frente a una tienda era un espectáculo. Levántate, le espeté, bajando la voz. No quiero espectáculos. No me levantaré hasta que no me escuches, hasta que no me ayudes. Ayudarte. Repetí la palabra como si fuera de un idioma extranjero. Después de todo, lo he perdido todo, prosiguió, mirando al suelo. La Junta me ha cesado esta mañana, los bancos han ejecutado los avales, la casa, el piso, el coche, todo está embargado, la fiscalía me ha citado, mis propios amigos no me cogen el teléfono. Mamá tragó saliva, mamá está encerrada en casa, no habla, solo llora, los periodistas no nos dejan en paz. Es un infierno, lo observé, desde mi posición de pie, seca detrás del cristal. En mi otra vida, este hombre me había dejado morir sola, me había llamado exagerada, histérica, mientras su madre me envenenaba. Ahora, su sufrimiento era tangible, un hedor que llegaba hasta mí, y esa es mi responsabilidad, ¿verdad?, pregunté, sin pizca de compasión. ¿Por qué saqué a la luz tus mentiras y los crímenes de tu madre? Yo no sabía nada de los materiales, ni de los sobornos. Alzó la vista, y por un momento, el viejo Alberto, el iracundo, asomó. Era ella y el contable y esos malditos arquitectos. Yo firmaba lo que me ponían delante, y eso te exime, ¿verdad? Mi voz sonó como un latigazo. Firmar a ciegas. Ser un títere. Eres el director general, Alberto. La responsabilidad es tuya. La cárcel, si la hay, también será tuya. Palideció aún más. Si eso era posible. La mención de la cárcel le hizo temblar. No puede ser. Tengo que arreglarlo. Necesito liquidez. Necesito que alguien avale a la empresa, que inyecte capital para negociar con los bancos, para pagar a los abogados. Sus ojos, súbitamente llenos de una esperanza desesperada, se clavaron en mí. Tú puedes. Yo. Una risa seca se me escapó. ¿Y con qué, Alberto? ¿Con mi sueldo de diseñadora? No, con tu nombre. Se arrastró de rodillas unos centímetros hacia la puerta. Sí, si retiras tu denuncia, si dices que fue un error, sí, si vuelves conmigo, nos casamos rápido, hoy mismo, tu nombre estará otra vez ligado al mío, serás la esposa leal que defiende a su marido, la prensa cambiará el relato, podríamos vender la historia del amor que todo lo perdona, de la mujer que se da cuenta de su error y vuelve, la gente lo compraría, y entonces, con esa imagen, podría conseguir un préstamo, un inversor. Hablaba a toda velocidad, los ojos brillando con un plan delirante. Lo escuché, y por primera vez, sentí algo más allá del odio o la frialdad. Sentí lástima, una lástima profunda y despreciativa. Ni siquiera en su ruina total era capaz de ver más allá de las apariencias, de los trucos, de las mentiras. Seguía creyendo que el mundo se arreglaba con un buen titular y una boda. Alberto, dije, con una suavidad que lo hizo callar, ¿de verdad crees que después de lo que hiciste, después de lo que ella hizo,
Voy a volver a ponerme un anillo y sonreír para las fotos, para salvarte, tienes que hacerlo, gritó, golpeando el suelo con el puño, fue tu culpa, tú empezaste todo esto, tienes la obligación de arreglarlo. Esa fue la chispa, la última. Bajé el pestillo y abrí la puerta de par en par. Salí a la acera y me coloqué delante de él, mirándolo desde arriba. Ya no me importaba quién viera. Mi obligación, dije, y cada palabra caía como un bloque de granito. Era conmigo misma, era sobrevivir. En otra vida, tú y tu madre me matasteis, lentamente, con veneno y con desprecio. Yo he tenido una segunda oportunidad, y mi única obligación en esta vida es asegurarme de que nunca, jamás, volváis a hacerle eso a nadie, de que vuestra farsa termine. Y mira, señalé a su alrededor, a su persona arrodillada, a su desesperación. Está terminando. Él se derrumbó hacia adelante, llorando ahora con grandes sollozos que le sacudían el cuerpo. No, no puedo ir a la cárcel, pues búscate un muy buen abogado, le dije, dándome la vuelta para entrar al estudio, y reza para que esos edificios aguanten, porque si cae uno, Alberto, no habrá abogado en el mundo que te salve. Cerré la puerta, a través del cristal, lo vi allí, un montón tembloroso en la acera, durante un minuto más, luego, como movido por un resorte, se levantó, se limpió la cara con la manga, me miró con una expresión que ya no era de súplica, sino de un odio puro, absoluto, el odio de quien sabe que ha sido aniquilado, sin decir una palabra más, se alejó tambaleándose, desapareciendo en la multitud. Me apoyé en la pared, respirando hondo. No había alegría, solo un cansancio inmenso, y la certeza de que no había terminado. Carlota aún no había dicho su última palabra, y no tardó. Esa noche, trabajaba tarde en el estudio, haciendo bocetos por pura terapia, para calmar los nervios. El barrio estaba en silencio. Oí un ruido en la puerta de atrás, que daba a un pequeño patio de luces. Pensé que sería el gato del vecino. Me equivoqué. La puerta, que no había cerrado con llave, se abrió de golpe, y Carlota irrumpió. Parecía un espectro. Llevaba un abrigo oscuro sobre lo que parecía un camisón. El pelo, normalmente impecable, era una melena blanca y salvaje alrededor de una cara demacrada, pálida como la cera, con los ojos inyectados en sangre, y en su mano derecha, temblorosa pero firme, sostenía un cuchillo de cocina largo, afilado. Tú, siseó, su voz era ronca, como si llevara días gritando. Tú, bruja, maldita, has destruido mi vida, has destruido a mi hijo. Me puse de pie lentamente, sin hacer movimientos bruscos, colocando la mesa de dibujo entre nosotras. Tú misma te destruiste, Carlota. Yo solo quité las cortinas. Mientes, chilló, dando un paso adelante. El cuchillo brilló bajo la luz tenue. Era perfecto, todo era perfecto. Mi hijo iba a tener la vida que merecía, con una mujer que yo elegiría, de verdadera clase, no una tendera con ínfulas como tú, y tú lo echaste todo a perder, con tus celos, con tu miseria, y el veneno. Carlota, pregunté, manteniendo la voz baja y clara. Necesitaba que hablara, necesitaba que confesara. ¿Eso también fue por mi bien, para darme una muerte de clase? Sus ojos se dilataron. ¿Qué dices? Las vitaminas, Carlota, las que me diste durante 3 años, las que me reventaron los riñones, las que me mataron. Di un paso al lado, forzándola a girar. ¿Te acuerdas? En el hospital, me dijiste, Alberto necesita una esposa a la altura. Y luego, descansa en paz, hija. La imité, con su mismo tono de dulzura venenosa. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. El cuchillo bajó unos centímetros. No, eso no puedes saber eso. ¿Por qué? ¿Por qué en esta vida no ha sucedido aún? Avancé otro paso. Lo sé, Carlota, lo sé todo. Sé cómo me envenenaste, sé cómo te reíste de tu marido, sé cómo robaste a tu propio hijo, y sé que ahora tienes un cuchillo en la mano, pero es lo único que te queda, porque te has quedado sin dinero, sin respeto, sin tu hijo, y sin tu alma. Cállate, rugió, y el grito era de animal herido. Levantó el cuchillo y se abalanzó sobre mí, rodeando la mesa con una velocidad sorprendente para su edad. No tuve tiempo de esquivar. Sentí un tirón en el brazo, un dolor agudo. El cuchillo me había rozado, rajando la manga de mi jersey y dejando un fino corte en la piel. La sangre, caliente, empezó a manchar la tela. Ella jadeaba, con los ojos desquiciados, y se preparó para otro ataque. Vas a morir de verdad esta vez, y nadie te va a echar de menos. En ese momento, sin pánico, con una calma fría que parecía venir de otro lugar,
Saqué mi móvil del bolsillo, con el pulgar, toqué la pantalla, y de sus altavoces, salió una voz, su voz, la que había grabado en el hospital, en mi otra vida, con el último aliento de mi conciencia anterior. La había transferido a este teléfono el día que desperté, mi talismán, mi prueba final. Alberto necesita una esposa a la altura, alguien con un apellido que aporte algo más que, bueno, buen gusto para los vestidos. La voz de Carlota, fría, calculadora, llenó la pequeña habitación. Él ya lo entiende, solo era cuestión de tiempo. Descansa en paz, hija. Carlota se congeló, el cuchillo cayó de su mano, golpeando el suelo de cemento con un sonido metálico. Ella se llevó las manos a los oídos, como si pudiera bloquearlo. No, no, es imposible, eso no, yo nunca. ¿Nunca qué? Carlota, apagué la grabación, ¿nunca dijiste eso? Pero ahí está, tu voz, confesando mi asesinato. Un asesinato que, en esta línea del tiempo, no llegó a consumarse, pero la intención está clara, ¿no? Ella se desplomó contra la pared, deslizándose hasta el suelo. Todo el odio, la furia, la arrogancia, se habían esfumado. Solo quedaba una mujer vieja, aterrorizada, vencida. ¿Qué eres?, susurró, mirándome como si fuera un demonio, un fantasma. Soy tu conciencia, Carlota, dije, presionando el corte de mi brazo, y viene a cobrar. En ese momento, oímos sirenas acercándose, fuertes. Sofía había acordado con ella que, si Carlota o Alberto intentaban algo, llamaría a la policía tras una señal discreta por mensaje. Al ver a Carlota entrar por la puerta trasera, le había enviado un 911. La puerta del frente se abrió de golpe. 2 policías nacionales irrumpieron, seguidos de Sofía, pálida. Vieron el cuchillo en el suelo, a Carlota hecha un ovillo, mi brazo sangrando. Señora, quietos, gritó uno de los agentes, desenfundando su porra. Carlota ni siquiera reaccionó, seguía murmurando imposible una y otra vez, mirando al vacío. El otro agente se acercó a mí. ¿Está herida? Es solo un corte. Ella me atacó con el cuchillo. No está bien. Señalé mi móvil, que aún sostenía. Tengo una grabación. Es una confesión, de un intento de asesinato. En otro contexto, los agentes, confusos pero alertas, procedieron a arrestar a Carlota. No opuso resistencia. Cuando le pusieron las esposas, alzó la vista y me miró por última vez. En sus ojos ya no había odio, solo un miedo abisal, y un entendimiento final, devastador. Ella sabía que había perdido, no solo la riqueza o el estatus, había perdido hasta la última migaja de su realidad, porque yo, su víctima, era una prueba viviente de su maldad que trascendía la lógica. Llévensela, dijo Sofía, poniéndome un brazo sobre los hombros. Necesita atención médica y un examen psiquiátrico. Mientras se la llevaban, una figura apareció en la puerta. Era Alberto. Debía haber seguido a su madre. Vio cómo los agentes la subían a un coche patrulla. La cabeza de Carlota gacha, derrotada. Su rostro era una máscara de horror. ¿Qué le has hecho?, me gritó, pero su voz carecía de fuerza. Lo que ella intentó hacerme a mí, respondí, con el brazo vendado ahora con un paño limpio que Sofía había traído. Solo que ella usó un cuchillo, y tardó menos. Él miró el coche patrulla alejarse, luego me miró a mí, y luego, simplemente, se dio la vuelta y se marchó, encorvado, como un hombre que camina hacia su propio cadalso. A la mañana siguiente, los titulares eran apocalípticos. Detenida Carlota Valverde tras un intento de agresión a su exnuera, la caída definitiva de un imperio, de la filantropía a la fiscalía en 72 horas. Berta López, la mujer que destapó el escándalo Valverde, sufre un ataque. Mi teléfono no paraba. Ofertas de entrevistas, de editoriales que querían mis memorias, de programas de televisión. Sofía actuó de filtro. No, gracias. Por ahora, no. Lo único que acepté fue una citación a declarar como testigo, y posiblemente como parte perjudicada, en el caso que la fiscalía estaba montando. Les entregué, a través de mi abogado, contratado con el dinero que me quedaba, y que Diego se negó a cobrar en su totalidad, copias de todo, el libro de cuentas, la grabación de su confesión en el hospital, el testimonio de Leo el chico de compañía, protegido por la fiscalía a cambio de su declaración, y la información técnica de Tomás. El banquete de mi venganza estaba servido, y el menú era completo: deshonra pública, ruina económica, desintegración familiar, y ahora, procesos judiciales y una posible condena de cárcel para Carlota, y probablemente para Alberto por responsabilidad corporativa.
Una semana después, estaba en mi estudio, intentando concentrarme en un diseño, cuando Diego apareció en la puerta. Traía 2 cafés. Pensé que te apetecería uno que no supiera a rayos, dijo, dejando uno sobre mi mesa. Gracias, dije, y el agradecimiento era genuino, por todo. Fue un trabajo, bien pagado. Al final, dijo, con un medio tono de sonrisa, se sentó. ¿Y tú, cómo estás? Miré por la ventana. Era un día extrañamente soleado de invierno. No lo sé, confesé. Pensé que sentiría más alegría, triunfo, pero solo siento cansancio y un vacío. Es normal, dijo Diego, tomando un sorbo. Has gastado toda tu energía, toda tu vida, en esto, durante meses. Ahora el monstruo está muerto, y te quedas tú, en un campo de bataje, preguntándote qué hacer ahora. Tenía razón, ¿y qué hago ahora? Vives, Berta, dijo él, con sencillez. Es lo que te robaron. Recupéralo. En ese momento, sonó el teléfono de Diego, lo miró y frunció el ceño. Es mi contacto en el juzgado, contestó, escuchó, su expresión se volvió seria. Luego asintió, gracias, te debo una. Colgó y me miró. Carlota Valverde, la han ingresado en la unidad psiquiátrica de la cárcel de Alcalá Meco, tras la declaración del fiscal y la presentación de ciertas pruebas. Miró mi móvil. Su abogado ha solicitado un examen mental. Los primeros indicios apuntan a un cuadro de crisis psicótica aguda, posiblemente inducida por el estrés y la culpa. No saldrá de allí en mucho tiempo, y si sale, será para ir a un centro cerrado, Carlota, en un manicomio. El epílogo perfecto para la mujer que vivió toda su vida en una mentira perfectamente orquestada. Ahora, su realidad sería 4 paredes blancas y el eco de sus propias locuras. ¿Y Alberto? Pregunté, casi sin querer. Declaró ayer. Rompió a llorar en mitad de la declaración. Culpó a su madre de todo. Los fiscales no se lo creen del todo, pero con la evidencia contra ella y su estado, probablemente intenten llegar a un acuerdo. Él, culpable por imprudencia grave, colaboración con la justicia, devolución de lo sustraído, si es que queda algo que devolver, probablemente, evitará la cárcel, pero con una multa que no podrá pagar y la inhabilitación de por vida. Será un don nadie, con un nombre que es sinónimo de vergüenza en Madrid. Asintió. Era justo, peor que la cárcel, para alguien como Alberto, sería la irrelevancia, el desprecio social, la pobreza, sería su infierno personal. Diego se levantó para irse. En la puerta, se volvió. Oye, Berta, cuando todo esto se calme, ¿te gustaría salir a tomar algo? Sin cámaras, sin micrófonos, solo un café, o una copa de vino, para hablar de algo que no sea juicios, ni corruptelas, ni suegras psicópatas. Lo miré, era atractivo, inteligente, y me había ayudado sin pedir más de lo acordado. En sus ojos no había lástima, ni morbo, había interés y respeto. Sonreí, una sonrisa pequeña pero real. Sí, dije, me gustaría, pero, dame tiempo, todo el tiempo del mundo, dijo él, y se fue. Me quedé sola en mi estudio, con el olor a café y a tela nueva. Afuera, la vida de Madrid seguía, ajena al drama que había concluido. Mi brazo me dolía un poco, pero por primera vez desde que había abierto los ojos en mi antigua habitación, el peso en el pecho, el peso de la venganza pendiente, se había disipado. No había alegría eufórica, había paz, una paz fría, dura, conquistada a un precio terrible, y la sensación, extraña y maravillosa, de un futuro por delante, un futuro que, por fin, era solo mío. El banquete había terminado, los invitados de honor, derrotados, y yo, la anfitriona, me quedaba con las sobras, mi vida, y era más que suficiente. Un año después, el viejo almacén de Chamberí se había transformado. Las paredes de ladrillo visto estaban ahora pintadas de blanco inmaculado, atravesadas por tiras de luz LED que creaban un efecto de catedral moderna. El aire olía a madera de cedro, a algodón recién planchado y a la ansiosa expectación de la moda. Carteles discretos anunciaban: Berta L., colección otoño/invierno, renacer. Yo, de pie entre bastidores, con un comando en la oreja y una carpeta bajo el brazo, observaba el caos organizado de la última hora. Modelos de mirada glacial, envueltas en túnicas de seda cruda y cortes arquitectónicos en lana virgen, daban vueltas como hermosos fantasmas. Sofía, con un vestido negro de líneas perfectas de mi primera colección, se acercó a mi lado. El ABC está aquí, también, Vogue España. Incluso he visto a la corresponsal de Women's Wear Daily. Esto es grande, Berta,
Muy grande. Es solo un comienzo, dije, pero una sonrisa de genuina satisfacción se escapó de mis labios. La marca Berta L. había nacido de las cenizas del escándalo, mi historia editada, claro, para convertirla en un relato de empoderamiento y supervivencia. No de mera venganza, era un imán para la prensa. Las mujeres que compraban mis diseños no solo compraban ropa, compraban un pedazo de una leyenda urbana, la mujer que venció a la suegra de Pesadilla y construyó un imperio desde cero. ¿Y los compradores de El Corte Inglés? En primera fila, con la chequera en la mano, susurró Sofía. Les encantó el abrigo de fieltro con el corte asimétrico. Dicen que es el nuevo piece del invierno. Asentí. Todo estaba saliendo según lo planeado. Mejor, incluso. El taller, financiado primero con mis ahorros y luego con una inversión de Sofía y un pequeño préstamo bancario que me concedieron tras ver la proyección de mi marca en redes sociales, era ahora una empresa viable, con 6 empleadas fijas. Había renacido, como la colección. Ya no era Berta López, la prometida humillada, era Berta López, la diseñadora, la superviviente. La música, un tema electrónico y atmosférico, comenzó a sonar. Las luces bajaron en la pasarela. La primera modelo salió, y un murmullo de aprobación recorrió el espacio abarrotado. Era el momento, un año de trabajo, de noches en vela, de dudas, de superar el miedo a que el nombre Berta siguiera asociado solo al escándalo, y lo había logrado, lo había reasociado a la belleza, a la fuerza, a la elegancia sobria. Desde mi escondite entre bastidores, mi mirada vagó por el público iluminado por la tenue luz. Reconocí caras, periodistas, críticos, alguna actriz de moda, y entonces, en un rincón, cerca de la salida de emergencia, vi una figura que no debería estar allí, alto, con una postura que intentaba ser erguida pero que delataba una tensión familiar. Alberto, llevaba un mono de trabajo azul, desgastado y manchado. No era un invitado, formaba parte del servicio de montaje y desmontaje que el local contrataba para eventos. Nuestras miradas se encontraron a través de la penumbra. En la suya vi un torbellino de emociones, rabia, humillación, una envidia tan profunda que casi podía palparse, y, por debajo de todo, un asombro aturdido. No podía creer que aquel espectáculo de éxito, aquel mundo que ahora me celebraba, fuera mío. Yo lo miré, sin pestañear, sin alterar mi expresión de concentrada profesional. Luego, desvié la mirada hacia la pasarela, hacia mis creaciones que desfilaban triunfantes. Era todo el reconocimiento que merecía. El desfile fue un éxito rotundo. Al final, salí a la pasarela para saludar, vestida con un sencillo mono negro de mi propia factura. Los aplausos fueron cálidos, sinceros. No era la ovación forzada de la alta sociedad, era el reconocimiento de un trabajo bien hecho. Al bajar, rodeada de periodistas que querían declaraciones, sentí una mano áspera que me cogía del brazo. Berta, era Alberto, olía a sudor y a polvo. Su cara estaba más delgada, marcada por la fatiga y la amargura. El niño rico había desaparecido. En su lugar había un hombre endurecido por la dificultad, pero con los ojos aún llenos de la misma incapacidad para entender. Suéltame, Alberto, dije en voz baja pero clara, sin alterar mi sonrisa para los flashes. Él retiró la mano como si hubiera tocado fuego. Necesito hablar contigo. No es el momento. Siempre dices que no es el momento. Su voz subió de volumen, atrayendo miradas curiosas. Bajó el tono, acercándose. Por favor, solo 5 minutos. En el almacén trasero. No tengo a nadie más a quien acudir. Lo miré. La desesperación en sus ojos era real. La soberbia se había quebrado, dejando al descubierto la pura necesidad. Asentí, brevemente. Cuando termine aquí, espera. Media hora después, tras despedir a los últimos invitados importantes y encargar a Sofía que cuidara de los compradores, me dirigí al almacén trasero. Era un espacio frío y desordenado, lleno de cajas, restos de estructuras de la pasarela y materiales de embalaje. Alberto estaba allí, dando vueltas como un animal enjaulado. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Tu jefe de cuadrilla te necesita para desmontar? Su expresión se crispó ante la burla, pero la tragó. He visto el periódico de hoy, la subasta, la casa de la Moraleja, lo sabía, la mansión de los Valverde, el símbolo último de su estatus. Salía a subasta pública al mes siguiente para cubrir una ínfima parte de las deudas multimillonarias. Mi empresa, a través de un testaferro, había presentado una oferta, no por la casa, que no quería, sino por un lote de antigüedades que incluía unos tapices que a mi madre le habían encantado siempre. Y, es mi casa, la casa donde crecí y explotó, pero fue un fuego fatuo, sin fuerza.
Tú eres la que ha ofertado, ¿verdad? A través de esa sociedad pantalla. Nueva cima. Lo sé, lo he preguntado. Es un negocio. Alberto, los bienes se subastan. Yo oferto. Así funciona el mundo real, ¿sabes? Ese en el que la gente trabaja para ganarse la vida. Me apoyé en una pila de cajas. ¿Para qué me has hecho venir? Respiró hondo, como preparándose para tragar un sapo vivo. Necesito trabajo. Berta, un trabajo de verdad, estable. Una ceja se me elevó, involuntariamente. ¿Y has venido a mí, después de todo? No tengo a nadie más. La confesión le salió a rastras. Mi nombre está quemado en Madrid, en toda España. Nadie en el sector quiere ni oír hablar de mí. He hecho de todo, albañil, repartidor, lo que sea, pero es inestable. Y la deuda, las multas, me quitan casi todo. Vivo en una pensión de 4 caminos que huele a coler vida. Su voz se quebró. Tú estás triunfando. Tu marca tiene futuro. Yo podría gestionar cosas. Logística, algo. Sé cómo funcionan las empresas. O lo sabía. Lo observé, con una frialdad que me sorprendía a mí misma. Este hombre había sido el centro de mi universo. Lo había amado. Luego, lo había odiado con una intensidad que casi me consumió. Ahora, solo me inspiraba una lástima lejana, desprovista de todo calor, como se observa a un insecto raro bajo un cristal. ¿Y por qué iba a contratarte, Alberto? Pregunté, con genuina curiosidad. Dame una sola razón que no sea tu lástima. Él se quedó mudo, tragó saliva. ¿Por qué? Porque fuimos algo, porque cometí errores. Pero, yo también fui una víctima de ella. ¿Y por qué? Buscó desesperadamente algún argumento. Porque soy barato, te costaré menos que cualquiera, y no me quejaré. Sonreí. Una sonrisa pequeña y triste. Mira hasta dónde has caído, Alberto, ofreciéndote barato. A mí. Saqué de mi carpeta un documento que había hecho preparar hacía semanas, por si acaso este momento llegaba. Se lo tendí. Mira, esta es mi oferta. Él cogió el papel con manos temblorosas. Lo leyó. Su palidez se tornó en un rojo de humillación pura. Contrato temporal por obra y servicio, para el puesto de auxiliar de limpieza y almacén. Sí, dije, con voz neutra. La persona que tenemos se marcha. Es un trabajo duro. Barrer, fregar, mover cajas, gestionar residuos textiles, turno de tarde-noche, pero el sueldo es el del convenio, y es estable, como tú pides. Alberto miraba el papel, luego a mí, luego otra vez el papel. La oferta era un insulto perfecto, un trabajo de peón, de hombre invisible, en la empresa de la mujer a la que había despreciado, dejado morir y luego intentado destruir. Era la humillación última, servida en bandeja de contrato temporal. ¿Esto es una broma?, preguntó, con voz ronca. Es la única oferta de trabajo que recibirás de mí, Alberto, la única. Tómalo o déjalo. Sus puños se apretaron, arrugando el contrato. La rabia, la vieja rabia del príncipe destronado, volvió a brillar en sus ojos. ¿Eres el diablo?, escupió. ¿Crees que voy a rebajarme a esto, a trabajar para ti como un criado? Entonces, no lo hagas. Encogí los hombros, dando media vuelta. Sigue con tus trabajos inestables. Sigue oliendo a col hervida. A mí me da igual. Espera. Me detuve, sin volverme. Oí el sonido del papel siendo rasgado con furia. Luego, otro, y otro. Jamás, gritaba. Entre lágrimas de furia e impotencia, prefiero morir de hambre, prefiero limpiar váteres en la estación de Atocha antes que aceptar limosna de ti, y eres una bruja rencorosa, no has cambiado nada. Solo has cambiado de disfraz. Finalmente, me giré. Los pedazos del contrato estaban esparcidos a sus pies. Él jadeaba, con los ojos inyectados en sangre. Como quieras, Alberto, dije, con una calma que contrastaba con su histeria. La puerta está allí, y la próxima vez que necesites hablar conmigo, pide cita a mi secretaria. Si es para un asunto profesional, claro. Salí del almacén, dejándolo allí, entre los jirones de su último resto de orgullo y los despojos de mi desfile triunfal. No sentí nada, ni satisfacción, ni pena. Era como cerrar un libro que, de tanto leerlo, había perdido todo significado. De vuelta en el espacio principal, ya casi vacío, Sofía se me acercó. ¿Todo bien? Le he visto salir hecho una furia. Todo está en su lugar, dije, y era verdad. Más tarde, en mi pequeño despacho instalado en lo que fue el estudio, repasaba las cifras preliminares de ventas con Diego. Él, además de mi ocasional socio en cuestiones de seguridad informática para la marca, se había convertido en mi asesor más lúcido y, aunque no lo admitía, en algo más. Había salido a tomar esas copas de vino, y otras,
Había comodidad, respeto, una atracción contenida, pero algo en mí seguía en guardia. Los números son excelentes, Berta, dijo, cerrando la tablet. Has conseguido algo increíble, en un año. Es inspirador. Gracias, Diego. Sin tu ayuda al principio, con lo de Leo y los datos, no habría tenido la munición necesaria. Fue un trabajo, repitió su mantra, pero su mirada era cálida. Se levantó y se acercó a la ventana, que daba al patio de luces ahora oscuro. ¿Y ahora qué? ¿El mundo a tus pies? Ahora, a trabajar. Dije, esta es solo la primera colección. Se volvió, apoyado en el alféizar. Siempre estás mirando hacia adelante, ¿nunca paras a pensar en lo que dejaste atrás? Lo que dejé atrás me perseguiría si me parara, respondí, y era la verdad más pura que había dicho en semanas. Él asintió, como entendiendo algo. Luego, cruzó la habitación y se detuvo frente a mi silla. La atmósfera cambió, se cargó de una tensión diferente, esperanzada y peligrosa a la vez. Berta, dijo, su voz más suave, ha pasado un año, el polvo ha settled, has ganado, has construido algo tuyo, ¿no es hora de dejar espacio para algo más? Para alguien más. Sabía a dónde iba, lo había sentido llegar durante semanas. Diego era un hombre bueno, fuerte, que me veía a mí, no a la víctima ni a la vengadora. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y lo miré a los ojos. Diego, tú has sido increíble, un amigo, un aliado, quizás, en otro momento, en otra vida. Hice una pausa, buscando las palabras, pero mi corazón, ahora mismo, no tiene dueño, y no quiere tenerlo. Él no pareció sorprendido, solo un poco decepcionado. ¿Por él, por Alberto? Una risa sincera me salió del pecho. Dios, no, no, es por mí. Me levanté y me paseé por la habitación. Durante tanto tiempo, mi corazón, mi vida, mi futuro, pertenecieron a otros, a Alberto, a sus planes, a la venganza contra Carlota, a construir esta marca como un muro contra el mundo. Ha sido una sucesión de celdas, Diego, incluso las doradas. Ahora que estoy fuera, me detuve frente a él. Ahora que estoy fuera, quiero respirar, quiero que mi corazón lata solo para mí, que mis decisiones sean solo mías, sin deudas, sin venganzas, sin ataduras. Él sostuvo mi mirada durante un largo momento, luego esbozó una media sonrisa, de resignación y admiración. Eres la mujer más libre y más inalcanzable que he conocido. No se trata de ser inalcanzable, Diego, se trata de que, por primera vez, me pertenezco, y quiero quedarme aquí un tiempo, sola. Asintió, lo entiendo, de verdad. Se acercó, y por un instante, pensé que iba a intentar besarme. En lugar de eso, levantó una mano y me acarició la mejilla con los nudillos, un gesto de una ternura inesperada que me hizo cerrar los ojos un segundo. Si algún día ese corazón solitario cambia de opinión y decide que quiere compañía, ya sabes dónde estoy, como amigo, o como lo que sea. Gracias, susurré, y el agradecimiento era profundo. Cuando se fue, me quedé sola en mi despacho. El silencio era completo, solo roto por el lejano rumor de la ciudad. Me acerqué a la gran ventana que daba a la calle. Madrid brillaba allá abajo, indiferente y vibrante. Recordé las palabras que había pensado la noche después del escándalo, y que ahora se habían convertido en el epígrafe no escrito de mi nueva vida. El infierno no está en el otro mundo, murmuré para mí, viendo mi reflejo fantasmagórico superpuesto a las luces de la ciudad. Está en un almuerzo con tu suegra, pero yo ya no estaba en el infierno, ni en el cielo de una venganza cumplida. Estaba en tierra firme, en mi territorio, con las manos llenas de futuro y el corazón, por fin, vacío de veneno y lleno de una paz inquieta, poderosa y completamente mía. Había renacido, no como la novia, ni como la víctima, ni como la vengadora, sino simplemente como Berta, y era, sin duda, suficiente.